Hoy tenemos un programa de lo más especial aquí en las noches de Ana, porque vamos a saber quién es el ganador de esa fantástica estancia en el Parador de Bayona que nos van a traer María do Barro en su sección Querido Mundo. Vamos a ver muchos actos sociales de Santiago. Vamos a celebrar mi cumpleaños gracias a Lodeiros, que ha tenido el detalle de mandarnos el vermú para celebrarlo con todos los invitados y colaboradores. Y vamos a hablar de moda y de muchos proyectos muy imaginativos, ni más ni menos que con Eloy Gesto. Buenas noches. Muy buenas noches, Ana. Felicidades. Gracias. Estos 25 que los llevo como puedo. Bueno, y aparte celebrándolo con buen vermú, ¿no? Y celebrándolo con buen vermú, como es lo de ellos. Eloy, al frente de la escuela Inventa. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto. Pues es un proyecto que nació ya hace casi 5 años, de esos proyectos que nacen en un vivero de empresas, concretamente en el de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, y básicamente somos una empresa que nos ayudamos, tratamos de ayudar a las empresas y a los profesionales a mejorar su comunicación en dos áreas, en la comunicación para la venta, la comercialización de servicios y hablar en público, las intervenciones pues, públicas o cada intervención profesional que se tengan que hacer. Muy divertido. Muy divertido, así que tú esto dominado. Bueno, al final la comunicación siempre tiene diversos registros y no estás tan acostumbrado a lo mejor al tema de plató, sí al tema de escenario, pero bueno, tiene puntos comunes, nunca acabas de dominar la comunicación. Oye, una pregunta, ¿le da importancia aquí los empresarios de Santiago a la hora de buscar esa formación y ese apoyo para hablar en público? Cada vez más, y eso es positivo. Si bien es cierto que nosotros no solo vienen los empresarios de Santiago, cada vez tenemos más, trabajamos más con el empresariado gallego, con los profesionales de Galicia, e incluso pues, a nivel España, cada vez son más las empresas con las que trabajamos y con profesionales, e incluso salimos afuera a trabajar. Pero sí es cierto que hay una cierta sensibilidad, y yo creo que Santiago, concretamente, poco a poco, va avanzando y va mejorando en este aspecto. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Cuidan también su imagen personal? Porque también es parte de la comunicación y de cómo te mueves. Totalmente, ¿no? O sea, la imagen es algo importantísimo dentro del lenguaje, cuando estamos siempre hablando de comunicación, cuando se habla del lenguaje no verbal, esa primera impresión que causamos. Yo creo que también cada vez somos más sensibles al tema de la imagen personal. Y además con la fortuna de que cada vez tenemos más oportunidades de poder cuidarla. Y yo creo que empieza a haber cierta conciencia de eso también. Y hay gente que la cuida mucho, ya desde hace tiempo. ¿Sí? Sí. ¿Hombres, mujeres a partes iguales? Los hombres vamos un poquito rezagados en general, pero sí es cierto que, por ejemplo, en la gala de los gallegos del año no se han quedado atrás muchos de ellos. O sea, que se han preocupado por tener su imagen bien cuidada de peluquería, de trajes, y las mujeres normalmente pues en esto quizás aún nos seguís enseñando un poquito a nosotros pequeños trucos y pequeñas cositas para combinar, para sentirnos cómodos. Al final la imagen se trata de que nos ayude a sentirnos más cómodos y con ello comunicarnos mejor con los demás. Bueno, yo no sé si cuando llegan a pediros asesoramiento, aparte de comunicación y de saber cómo puedo exponer esto, también os preguntan cómo debería ir vestido para determinados escenarios. Sí te lo preguntan, y te lo preguntan cada vez más. Lo que tratas, yo he de reconocer que en algunas cosas sí opinas, sí das algunas sugerencias, y es cierto que en muchos casos te hacen caso, pero ya cuando se trata de cuidar la imagen más con carácter continuo, no solo de un acto o evento concreto, ya tratas un poco de trabajar con personas, en este caso, que te echen una mano y se encarguen un poquito de esto. En mi caso, que además en la Gala Gallegos del Año tuve la fortuna de recoger el premio que lo otorgabais a David. En los elegantes, ahí, en los elegantes del año, tuve la fortuna de recoger el premio David García Bragado, y en muchos casos gente como David, que están pues al lado, son las personas que se encargan un poquito de estar más ayudando y apoyando en ese aspecto. David García Bragado, blogger con un blog maravilloso, que además efectivamente este año se llevó el zapato a casa, y como no pudo estar con nosotros acompañándonos esa noche, pues le pidió a Eloy que lo recogiese. Tú de todas formas os fuisteis encantados de la vida con zapato doble para casa. Hombre, yo tuve porque él le recogió el del otro, pero... Pero tuve la fortuna de acompañar a mi pareja, María Gómez Reino, que recogió precisamente su zapato. Y de hecho, ahora el que tenemos en casa es el de ella. El mío ya está, ya lo tiene David en sus manos, y tenemos el de María en este caso. ¿Y los políticos, ahora que estamos en campaña?
¿Cómo viven los políticos estos de la comunicación? ¿Se preocupan por comunicar? Porque muchas veces puedes tener buenas ideas, destacar como con dotes de liderazgo, pero a veces no sabes llegar a determinados públicos. Y totalmente, y a veces cuando hablamos de lo que es la vestimenta de los políticos, a veces es excesivo el control que tienen, poca comodidad, y a veces se paran demasiado, que si la corbata, que si no sé qué, falta frescura, falta naturalidad, y a veces yo no comparto estos días que estamos llenos de debates en televisión. Al final la gente tiene que ver una coherencia en todo lo que es el lenguaje, y a veces es excesivo ese control exacto que muchas veces nos aleja de la sociedad, que la gente quiere que las personas seamos cercanos. Si bien es cierto que muchos políticos que nos rodean no lo hacen nada mal. Gente que O sea, ¿le tenemos darías aquí, un nivel así altillo? posiblemente, y a veces a algunas personas que conocemos así en ámbito local, que estamos acostumbrados a ver, hay alguna persona que ya ha recibido, en este caso en Los nuestros Elegantes, premios, sí, en Los Elegantes, ya habéis entregado más de un premio de estas características, y hay gente que se defiende muy bien. Hay gente que se defiende muy bien. Oye, y en el debate A4 este que hubo estos días de atrás, que supongo que tú ya lo ves como una deformación profesional, que no hay quien te saque del sillón sacando defectos y virtudes, ¿quién crees que ganó? Que ganó, digo, por comunicación verbal, por capacidad para exponer, para convencer a quién entendiste mejor, quién crees que lo hizo mejor. Me haces una pregunta interesante. Al final, ¿quién ganó? Yo cuando estoy escuchando a los tertulianos hablar, en este caso del debate, a veces creo que nos falta objetividad. ¿Quién ganó? Creo que hay una persona que no ha aprovechado la oportunidad, que es Pedro Sánchez. Creo que podría haber aprovechado mejor la oportunidad. Creo que se ha metido en un terreno que no tenía que haberse metido. He visto quizás a Albert Rivera que ha ido de menos a más. Rajoy ha aguantado bastante bien, el tipo con todas las que le podía haber caído, yo creo que se ha defendido muy bien. Es más, fíjate que incluso Rajoy ha mantenido una línea, hablaba de empleo, hasta el punto de que al final la idea era buscar esos 2 millones de puestos de trabajo. Y Pablo Iglesias pues tiene esa característica suya, esa forma de comunicar tan peculiar, que puedes estar con él o no estar con él, pero es un personaje, una persona, un perfil político que yo no subestimaría. Bueno, que Se defiende. quizá en su línea, ¿no? Sí. Si buscas ese perfil, quiero decir, a mí me hacía gracia porque decía, había mucha gente que lo criticaba un poco por cómo vas vestido, como tal, y decían, bueno, es que Pablo Iglesias al final parece que está, vamos, en la facultad dando un mitin, no sé qué. Bueno, pero es como su discurso, es su papel, ¿no? Él en su papel es como se defiende bien. Es su papel, y incluso hay detalles curiosos. Yo estaba en casa viéndolo y llega un momento que tú le veías esa camisa con el cuello sin botón que estabas viendo en un momento determinado, y te fijabas en el plano más cercano a él y se notaban las marcas de plancha. Yo me llegué a preguntar, ¿esto se lo habrán hecho a propósito? O sea, entonces ya te cuestionas realmente, incluso en la informalidad, qué nivel de preparación pueden llegar a tener. Entonces te llegas a preguntar en ese aspecto si hasta esas marcas de plancha, de arruga que tenía en algunas zonas de la camisa estaban preparadas o no. Pero bueno, esto es la política. A veces, por desgracia, no se conecta lo suficiente con los ciudadanos, y a veces parece, en algún caso, más un espectáculo que la realidad de conectar con las personas. Dentro de lo que cabe, el tono fue normal. Yo creo que el debate acabó como empezó, sin grandes novedades. Creo que algunos han tenido una oportunidad para poder mover ficha y recuperar algo, pero yo creo que quedamos como estábamos. Eloy, a ojo de experto, ¿se ven muchos políticos a los que notas que han pasado por un inventa en su vida? Sí, se ven a muchos políticos, y sobre todo en esta rama, esto va a una cuestión un poquito de filosofía de la comunicación. Nosotros, por ejemplo, en Escuela Inventa, no nos gusta preparar a la gente desde el punto de vista única y exclusivamente de un discurso, de preparar un discurso para un momento puntual, que si tienen que poner las manos así, que si las tienen que poner así. Yo creo que es todo mucho más sencillo. Seguramente no vemos tantos como el perfil de Escuela Inventa, vemos más como otro tipo de escuelas que al final están pendientes de las técnicas, de modelar, de marcar el lenguaje. Nosotros apostamos mucho porque al final las personas sean ellas mismas, ese punto natural, flexible, que tenga un poquito de cintura, y
Y quizás uno de los objetivos que tenemos es que con personas que estamos trabajando, que precisamente se alejen de esos discursos tan escritos, tan definidos, a veces tan solapados, esos 10 o 15 minutos de intervención, que al final estás en un acto, estás en un evento y desconectas totalmente. Al final, tú que estás presente en muchos actos, Ana, locales y autonómicos, e incluso a veces pues, los que sean, cuando el político de turno que conocemos o estamos acostumbrados a ver habitualmente, y llega un momento que se olvida de ese papel, de ese discurso, ha tomado esa nota o ha estado pendiente del comentario previo y al final enlaza perfectamente con esas cosas que han sucedido en ese mismo momento, es mucho más cercano y llega muchísimo más a la gente. Yo aspiro a que cada vez más la política vuelva a coger y recuperar aquella raza de transición, de la transición española, donde muchos políticos eran políticamente incorrectos en muchos casos, pero había una naturalidad en la comunicación y quizás ahora nos excedemos en exceso de asesoramiento y poca naturalidad. Mucha técnica, ¿no? Efectivamente, y poca convicción, poco liderazgo, poca ilusión. Tengo un compañero que es Manuel, en Escuela Inventa, que me decía el otro día en el debate, nos whatsappeábamos y me decía, a mí me falta la ilusión, que alguien me transmita realmente la esencia de lo que va a hacer por este país. Y dices, ya, pero no se la juegan, están jugando en un terreno súper conservador. Es decir, yo no voy a perder lo mío, hasta no me sorprendería que hubiesen pactado determinados tonos, pero bueno, es el juego de la política. Es el juego de la política, efectivamente. Eloy, y en tu día a día, ¿cómo eres vistiendo? ¿Cómo son tus gustos personales en moda? ¿Cómo soy vistiendo? A mí me gusta el color. Me gusta ahora, sobre todo en esta época de verano, tener algún jersey que pueda complementar una camisa. Las camisas me gustan normalmente blancas, a pesar de que hoy la llevo oscura. Camisas pues a lo mejor un poquito más entalladitas y que puedas incluso en un momento determinado más informal cuando sales del trabajo dejarla por fuera del pantalón. Me gusta el zapato cómodo, unas zapatillas, ¿sí? O incluso algún zapatito pues que tenga un poquito de color. Me gusta mucho el ganso por la gama de colores que llega a tener. Y pues en el trabajo, sobre todo cuando empecé en Escuela Inventa, ponía mucho más lo que era la corbata, el traje más formal, y ahora yo creo que tiendes a tener un aspecto un poquito más semi-informal, incluso a veces tirando más a sport, ¿no? Pero bueno, no me podría valorar si soy bueno o no. ¿Cambia mucho el Eloy de trabajo al Eloy de fin de semana libre? Yo creo que no. Yo creo que no. Si bien es cierto que en el fin de semana libre, pues al final hace buen tiempo, pues a lo mejor estás con una bermuda cortita, o un pantalón cortito que puedas tener con unas zapatillas. Te noto con ganas de calor, ¿eh? De todas Sí, formas. sí. Y de hecho, en la urbanización en la que vivo ya hemos podido disfrutar del aire libre y de la piscina comunitaria, ¿no? Entonces, al final, pues, sí, a mí me gusta el aire libre. Entonces el fin de semana tratas de estar un poquito disfrutando del entorno, de la naturaleza, incluso de los paseos, del deporte, entonces ahí pues vas variando un poquito. Eloy, cuando vemos ese álbum de fotos personal de tu vida, ¿en qué foto te detienes y dices, madre mía, cómo he podido salir así de casa? ¿Hay alguna época en la que pasa eso? Cuando monté Escuela Inventa. ¿Sí? Cuando monté Escuela Inventa en el año 2012 llegué a estar con unos kilitos que se notan, o sea, hay alguna imagen, incluso en algún vídeo de alguna ponencia o de alguna presentación de algún evento, se me ve más hinchado, muy clásico, con la corbata, el traje más de señor que más ese aspecto más intermedio, ¿no? O dinámico. Entonces ahí te miras y dices tú, ya no es tanto por el aspecto, por la imagen, sino cómo te sientes tú. Decir, me encuentro mucho más cómodo, dinámico y al final estás mejor. Pero sí, cuando monté Escuela Inventa, ya en el segundo año, en el 2012, estaba hinchadito. Sí. Eloy, por ejemplo, para la Gala de los Elegantes, para eventos muy especiales, como puede ser la Gala de los Elegantes en la que viniste no solo acompañando a María, que estaba nominada, sino también representando a un nominado, uno busca un poco el modelo que va a llevar, se prepara algo para esas ocasiones. Yo creo que al final preparas ese modelo que te guste y te haga sentir cómodo. Yo en este caso, que representaba la posibilidad de que David recibiese pues, el zapato, optas un poquito por ser discreto. Normalmente a mí me gusta jugar con un pañuelo que dé un toque de color, o en algún caso pues jugar con la pajarita o con eso. Entonces, en este caso yo he ido, creo recordar, con un traje entalladito negro muy sencillito, muy cómodo y con una camisa blanca, porque al final el protagonista no soy yo, era David. Entonces, sí es cierto que los caballeros que he visto
Currado, se lo han ¿eh? currado, Se lo han sí, sí, currado. sí, increíble, sí, sí. ¿Qué te llamó la atención? Así, si volvemos un poco la vista aquella noche. Me llamó la atención, fíjate, me pareció muy Además bueno. era tu primera vez en la Mi gala, primera ¿eh? vez, yo no conocía la gala en directo. Me llamó la atención la vestimenta de Giraldo. Por El ejemplo. fajín, creo que tenía, si no Sí, sí, recuerdo. sí, llevaba un smoking, bueno, puesto, digamos, de modo más informal, Sí, sí, sí. pero un smoking Me gris. gustó, me gustó. Y algún chico más que no recuerdo, que a lo mejor los tienes en la mente porque en actos sociales o en actividades profesionales estás acostumbrado a cruzarte con mucha gente. Pero bien, me sorprendió, me sorprendió. Yo insisto en la pregunta que me hacías, en este caso yo representaba a David, entonces no te paras tanto a ese protagonismo tuyo, sino en este caso incluso tienes que hablar por él, que yo creo que es lo correcto. ¿Y cómo era el Eloy antes de Inventa? Pues yo creo que una persona con muchas experiencias profesionales en diferentes campos, en diferentes empresas, tanto empresa familiar, que es de la que provengo realmente, naces en una familia, mi padre era orfebre, un orfebre que en esta ciudad... Bueno, por favor, el orfebre. El orfebre, quizás, ¿no? En esta ciudad es conocido, fundador de la Asociación de Orfebres. Y entonces vienes un poco marcado desde pequeñito, porque soy el pequeño de 4, el único varón, y el patrón de los orfebres y joyeros es San Eloy, un orfebre francés. Entonces habías nacido casi como el pequeño para continuar el oficio. Casi predestinado. Casi predestinado, ¿no? Entonces al final, en circunstancias de la vida, escapas un poco de ese ámbito, si bien es cierto que tengo un secreto que la gente no conoce, que yo tengo la carta de artesán, es un oficio, sí, es un oficio que conozco, es un oficio que además en el taller de mi hermana en la Algalia de Susi, pues a veces estoy allí presente, pero a partir de ahí pues es un ciclo, es un viaje por diversas empresas, tanto multinacionales como pymes, y vas experimentando hasta que vas encontrando tu sitio. Entonces yo creo que ha sido un viaje titánico. Algunas cosas me alegro de muchas experiencias que he vivido que me han permitido aprender. Ha habido muchos fracasos, ha habido muchos éxitos, pero quizás esos fracasos son los que más te marcan para aprender de ellos y poder hoy pues, tener una empresa ya como se está consolidando Escuela Inventa, que empieza a ser referencia en el terreno de la comunicación para mucha gente, para muchos profesionales que se acercan junto a nuestra, pero fruto de mucho esfuerzo y de haber aprendido mucho, tanto de lo bueno como de lo malo, ¿no? Bueno, viniendo de una familia como la tuya, se le da mucha importancia a los complementos, aunque no sea puramente orfebrería, también vemos que ya se han metido pues, en gemelos, etcétera, etcétera. Se le da mucha importancia, y de hecho yo soy una persona que en esto quizás no me verás realmente con gemelos, no me verás con un pasador de corbata. Curiosamente, porque me he acostumbrado a una cosa, cuando mi padre hacía una pieza especial yo las tengo guardadas en casa con mucho cariño. Así como si me ves a lo mejor un llavero que él hacía, pues tengo muchos, y sí puedes verme con un llavero específico que haya hecho mi padre. Pero en este caso sí es cierto que hay muchos caballeros y muchos hombres pues que sí utilizan esos complementos, mucho. Eloy, ya para acabar, ¿estás metido de lleno en el mundo de la cosmética o la cosmética todavía no ha entrado en ti? Aún no ha entrado en mí. Yo soy de cremita hidratante cuando me afeito, soy de cremita hidratante pues cuando de vez en cuando ves que está la piel un poquito reseca. Si bien es cierto que al final pues yo soy cliente y amigo de uno de tus colaboradores, que es Manuel Bandín, y al final cuando necesito algo recurres a la persona que sabe en este caso que es Manuel. Pues Eloy, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo todos estos proyectos de Inventa, que vaya muy bien y que seguro que volverás muchas veces a contarnos, no solo a hablar de moda, sino a hablar de muchísimas cuestiones relacionadas con tu trabajo y con la comunicación. Muchas gracias y de nuevo feliz cumpleaños. Gracias. Espero que en este programa lo celebréis bien, además los habituales. Por todo lo alto, por todo lo alto. Y nosotros sí que vamos a hablar de cosmética, lo hacemos como siempre con Alba Bermúdez y su sección Archivando Belleza. Lo dicho, hablamos de cosmética con Alba Bermúdez. Boas noites. Boas noites, Ana.
Pois a ver con que nos sorprendes hoxe. Porque cada día imos poñendo o listón un pouco máis alto, Ti Vamos a sábelo. intentalo. Despois xa veremos. A semana pasada Alba explicounos como botar esa base correctamente, os diferentes tipos de esponxas e de pincéis que había. Hoxe que nos vas a contar? Hoxe vamos falar un pouquiño de pestañas e todo o que conleva as pestañas. Unha parte importantísima de feito do rostro, non? Eso que escoitamos sempre de eu non me maquillo, pero botame un pouco de máscara de pestañas e un gloss de labios e xa parece que teño outro aire. Si cámbianos mogollón a mirada e os ollos, cámbianos todo. Si, sempre fai falta. Pero a verdade é que é unha parte que tamén temos moi olvidada en canto a cuidados. Porque unha crema hidratante todo o mundo a ten e máis ou menos todo o mundo a vamos usando. Mais ou menos. Máis ou menos, xa digo. Pero as pestañas, usas algún tratamento para mantelas grandes e que non caian? Eu non, confeso. Claro, témolas moi olvidadas. O ideal sería con un cepilliño que venden sueltos, non fai falta que esteamos 2 horas debaixo do grifo limpando a máscara de pestañas que se nos acaba de terminar para telo, véndenos sueltos. E un poquinho de aceite de ricino antes de ir para a cama. Unha vez desmaquillados, moi desmaquilladas, pasamos un par de veces, incluso pola mañán e todo, vamos notar como esas pestañas se nutren, deixan de caer tanto, incluso crecen un pelín máis e incluso vemos que hai un poquinho máis de cantidad. Alba, falabas agora de pestañas completamente desmaquilladas e ben desmaquilladas. Como deberíamos desmaquillar ese ollo? Vale, os ollos, igual que para a crema hidratante, para todo, é unha parte da cara que non ten o mesmo grosor de piel que no resto do corpo, porque É totalmente distinto. Sí. Entonces, o ideal sería desmaquillar con un desmaquillante bifásico, que, son 2 componentes, un de agua e outro de aceite, hai que agitalo ben. Póñelo nun algodoncillo, humedecelo ben, non de todo, pero que teña un pouco de cantidad. Póñelo encima do olliño e facer este masaxe así. E retirar hacia baixo. Nunca facer así forte, en plan... En plan ollo panda. Sí, no, porque non conseguimos limpar ben a zona e aparte maltratamos mogollón a pestaña. A pel que hai por aí, non? A pestaña. Todo, ao final acabamos arrancando pestañas, miramos no algodoncito e aí tal. E a xente que non lle gusta moito invertir cartos nese aspecto, é moi fácil. Con produtos da casa. Aceite de oliva, virgen, extra, de toda a vida, do verde, do máis verde. Facemos unha infusión de tomillo, incluso das especies para cociñar, con agua quente, escorremos ben que non queden restiños de tomillo, poñemos nun boteciño e temos o noso bifásico caseiro por nada de cartos e que nos vai durar en torno a 1 mes e medio, 2 meses. Bueno, que unha boa opción tamén si te quedas de repente acabase Tamén para o probar. bifásico, non? Tamén para probar. Sí. Bueno, pequeno truco aí. Imos ver como maquillamos ese ollo? Sí, vamos ver como maquillamos esas pestañas e lle damos un pouco de aspecto de pestañas postizas. Pois imos ver con Alba como se maquillan as Vamos a pestañas. utilizar un rizador de pestañas que é o eterno rival noso para saber utilizalo. Para o rizador hai que facer como 3 pasos, un na raíz, outro en medios e outro nas puntiñas, vale, dos ollos. E o rímel aplícase sempre en forma de zig-zag, peinando ben a pestaña. A min incluso me gusta, como vimos fai un segundiño, peinar un poquinho hacia baixo. E para darlle un volumen extra, dámoslle con un lápiz arriba nas pestañiñas, aí vemos a diferencia, e no outro ollo igual. É moitísima diferencia, que parece que Parece casi que non, pero hai moita diferencia. Hai moitísima diferencia. E o lápiz é unha tontería, porque ao principio costa un pouquiño, pero dunha vez posto vemos como as pestañas collen moita máis volumen. E iso, para maximizar moito a pestaña, sempre en zig-zag, tirando moito para arriba dela. E o ideal é eso, eses 3 pasos. Rizador, máscara de pestañas 2 veces e o lápiz aí onde víamos agora, xusto debaixo da pestañinha. Imprescindible ter pulso? No, Tampouco tanto. no.
Ter práctica. Pulso no, práctica. Práctica. Práctica sí. Bueno, pois veíamos como con estos 3 pequenos pasos moi sinxelos cambiaba totalmente os ollos e se parecía que iba un maquillado da casa. Alba, tempo xa para falar destes maquillaxes in and out que vimos esta semana. A onde nos vamos? Bueno, vámonos aos Tony Awards, que fueron esta semaniña, este mes, que igual que sempre, festival de vestidos, maquillajes, peinados extraordinarios, todos ellos, pero sempre hai un que destaca. Que digamos que defrauda. Vamos a empezar polo malo. Vamos a empezar polo malo para acabar co bo. Para acabar co bo. A verdade é que, a ver, non é un maquillaje mal realizado, é simplemente que non acaba de acertar, de mostrar a belleza que ten esa persona. É o de Kate Blanchett, perdón, que me trabo eu cos nombres en inglés. Que custan un pouco. Sí, que ten os olliños moi verdes, ela é rubiña de piel super clariña, ten os ollos moi verdes, preciosos. Foi con un sombreado, delineado, eyeliner, línea de agua, todo negro. Todo negro. E a verdade é que facíalle uns ollos super chiquitín, super apagados. É dicir, penso que, ainda que fose de negro, quizáis mismo sacándolle simplemente a línea de agua e poñendo un color de transición sin ser un negro, xa estaba. E tamén que solamente leva ese color porque os labios iban nun nude color carne moi parecido dela, é dicir, non levan nada máis. Iba maquillada, está claro, pero non levaba máis color, entonces eu creo que se quedaron aí un pouco... Pasáronse nos ollos e no resto quedaron demasiado cortos. Pedíamos un poquinho máis o maquillaxe de Kate Blanchett, non? Sí, hoxe sí. E pola contra, encantoulle a Alba... Sí, o maquillaje de Renée Ells Goldberry, que é unha chica de color, e levaba uns labios color burdeos, levaba os puntos de luz super ben postos. Encantoume un colorete moi básico, pero que lle quedaba estupendo, os ollos moi ben marcados. A verdade é que non lle encontrei nada, así que puidera dicir, non me gusta isto. Encantoume. Todo estupendo. Sí. Bueno, pois vimos xa cal foi a xuicio da experta ese maquillaxe que lle faltaba algo, ese maquillaxe que parecía maravilloso. Difícil tamén maquillar as persoas de cor e que destaquen un pouco, non? Tamén ten ese añadido. Sí, a ver, as persoas de color hai que pensar un poquinho no oposto a, bueno, as persoas que temos a piel máis blanquinha. Que é que a nosos colores oscuros fai que nos den volumen. Resalte moito claro, todo. Entonces eles é un poquinho ao revés, e aparte a piel deles é un pelín máis grasa, hai que ter máis cuidado a hora de poñer os puntos de luz, porque xa sabemos que van salir. Sí, hai que prepararse un poquinho máis. Un poquinho máis. Sí. Bueno, toca xa falar destes produtos recomendados. Ose, con que nos vas a sorprender? Porque esta parte xusto sorprende moitísimo. Todo o mundo buscando labiais, todo o mundo buscando os bio-oils. A ver que busca a xente esta semana, algo. Bueno, esta semana vai ser un ejercicio, máis que nada, de vamos a ver o que é un primer. Porque hai moita xente que non coñece a función deste cosmético, que é un cosmético, e non sabe moi ben onde usalo. Sí. Entonces, o primer, vamos a dicir que é unha segunda crema hidratante. Vale, ponse entre a crema hidratante habitual nosa e o maquillaje. Que para que sirve? Para que o maquillaje dure máis tempo, que nos aguante máis horas, que non salan eses brillos, que consigamos que os poriños se nos cerren un pelín máis, as líneas de expresión, todo eso. É algo que se non o usas non o notas, pero no momento no que usas empezas a botalo de menos. Sí, porque aparte cando te desmaquillas ao final do día, por exemplo, un día de verán, que te pones unha base fluidita, sin nada máis, máscara de pestañas e brillo. Os básicos. Sí,
Chegas a noite e vaste desmaquillar e notas que sí, que a máscara de pestañas sigue aí, pero sin embargo a base notas que por lados pues, te sale, por outros pues no. Entonces, donde vai esa maquillaxe toda? Ou ben a levaches ti nas mans, ou ben a piel a absorbido. Entonces o primer vai impedir un poquinho eso, non? Que a nosa piel se ensucie máis, porque o maquillaje é suciedade para a piel. Entonces ese poro vai estar limpo ao largo do día. Cando desmaquillas vai quedar un poro limpo, vai quedar unha piel saludable, non vai quedar unha piel con rojeces, por exemplo. Estas cousiñas. E agora están salindo mogollón ao mercado. Hai uns que son máis fluidiños, que son tipo cremita, vale? E hai outros que son máis, como decirlo? Que teñen un poquinho de silicona, podese decir, aínda que sexa silicona vegetal, sigue sendo silicona. E a hora de poñelo, notas como é super suaviño, non é nada agresivo, pero notas como si se taparan eses poros. Entonces esperas uns segundiños e aplicas o maquillaxe. O que queiras, mousse, base, calquera deles sirve para calquer produto. E hai que ter en conta tamén a hora de comprar un primer que tipo de piel tes, porque se tes unha piel moi grasa non podes poñerlle un primer con moitas siliconas, porque ao final vai salir os brillos e estas cousas. Entonces, se tes unha piel grasa, é recomendable un primer que sexa antibrillos xa, que teña máis ben un pouquiño baixa ese nivel de siliconas, aínda que nos tape un pouquiño menos o poro. E se tes unha piel moi seca ou mixta, pois xa tiramos hacia outro lado, hacia un primer pode ser un pouquiño máis forte. E na familia dos primers tamén incorporamos os primers de olliños, para que esas sombras duren todo o día e queden aí fijas. E que se fixen moito máis, Sí. non? Bueno, pois xa temos que apuntar, a próxima compra é o Prime Fine, non? Sí, calquera deles, é dicir, é dependendo das características da piel. Eu, por exemplo, de este que é máis básico, é como unha cremiña moi lixeira, uso máis ben para diario. E estes dous xa son un poquinho máis agresivos, o que decíamos antes de que cubren un pelín máis. Entonces, a mí para diario dá má sensación de que me pesa. Entonces, uso De que le vas a cara un pouco máis acatoada, non? Sí, entonces uso un poquinho máis para eses días donde queremos lucir un maquillaje máis exagerado. Bueno, pois apuntes todos eles, xa sabemos como maquillar eses ollos ou con darlle un aire totalmente distinto aos rostros ou poñéndolle correctamente esas pestañas e tamén o prime que ten que formar parte do noso neceser, sí ou sí. Sí, a partir de ahora, Incorporamos prime. a canda dase maquillaje hai que comprar un primer. Non son caros. Hai de todos os precios, isto hai que decirlo. Pero bueno, este son máis caros, sería o de Flormar, sería de 9,95. O de Maybelline creo que anda sobre 7 euros. E o de Catrice é unha marca de cosmética super barata, creo que anda sobre 4 ou 5 euros, é dicir, varía un pouquiño en plan a gama que queiras ti usar. adquirir. Bueno, pois nota tomada, Alba. Vale. Aquí archivando beleza. Sí, así é. Moitísimas gracias por Nada, todos a ti. estes trucos que nos traes cada semana. A próxima veremos con que nos sorprende Alba e nos vamos a seguir con reciclaxe de moda que nos trae Carmen Pichel. Pues moda reciclada hoy con Carmen Pichel. Buenas noches. Buenas noches. Hoy reciclamos para este veranito que está llegando. No te quejes de cómo te recibo, ¿eh? Hombre, bueno, es que esto de celebrar tu cumpleaños, trabajando... Ay, pero ¿dónde mejor voy a estar yo que con todos vosotros? Bueno. En ningún lado, en ningún lado. En Correo Televisión, que eso está fenomenal. Yo aprovecho para felicitarte en nombre de todos los que nos están viendo, porque estoy segurísima que en este momento están diciendo ¡ay, muchas felicidades, Ana! Pues nada, aquí por mis 25. Bueno, es que... Vamos a ver qué reciclamos en moda. A ver, para tus 25 yo creo que vienen genial, y para menos también, ¿eh? Y para menos, porque lo que vamos a hacer hoy es muy práctico para este veranito que se está acercando. De hecho, es lo que yo llevo puesto, es una camiseta de algodón con un volante capa que nos hace que ya tengamos un escote bañera y que que tengamos el escote de esta temporada, de este verano, que es el escote ahí full.
¿Cuál es por qué lo he traído? Bueno, lo he traído por lo práctico que es, porque todos tenemos muchas camisetas y de repente pues eso, un poco de manguita por este fresquete que cae por aquí, o porque de repente, bueno, es que claro, pues para que no se me queme el brazo, porque la puedes subir en el hombro. Y porque se lleva un montón. Bueno, porque se lleva, esa es la primera, ¿no? Y luego, entonces, y para presumir. Yo creo que la más importante es para presumir, porque nos vamos a una terracita, un cumple, nos vamos, yo qué sé, todas estas fiestecitas de verano, en la piscina, esa merienda, yo qué sé, un montón de eventos tenemos. Entonces, creo que es necesario, porque de esta manera tendremos que, todas estas camisetas que tenemos, pues bueno, con el tirante más anchito, tirante más fino, incluso está fenomenal para pues muchos tops que tenemos, palabra de honor y todo esto, que nos apetece darles un aire. Bueno, pues para todo esto, ahí va, lo que vamos a hacer, que es algo tan simple como una tela. Necesitamos más o menos como 60 o 70 centímetros por 1,20 m de ancho, que dos bloques para que haga una tira muy larga de 35, que será el tamaño que tengo yo, que da bien para llegar hasta el codo, ¿no? Entonces, ¿esta tela qué puede ser? Bueno, una entera, a mí me coincidió que yo tenía un maravilloso fular de algodón que iba muy bien con la camiseta entonces, bueno, ya yo este verano no me lo saco, ¿no? Pero seguro que tenemos, incluso puede ser de muchas camisetas que tengamos, que no sé qué, y se van uniendo trocitos. En sí lo que necesitamos para una talla 44, 42, que es la mía más o menos, yo de arriba soy estrechita, aunque la tele da gorda. Pero no. Pero no. Pues lo que necesitamos más o menos es como 2,40 de largo, que es tela, por 35 de ancho, ese rectángulo, y vamos cortando telas. O sea que si tenemos pues ese fular que ya nos da con dos trozos la medida, o si no, pues de muchos trocitos, porque esto puede ser multicolor, vamos, lo que se os ocurra, elegir el tejido que queráis. Lo importante es que, ¿cómo se hace? Facilito, facilito. Vamos con lo que necesitamos. Solo necesitamos tela y una goma que va a ser la medida de nuestro brazo precisamente a la altura que queramos poner el escote, todo alrededor, nuestro contorno, pero por encima de los brazos. Eso es todo. Con esto lo que hacemos es cortar esa tela, la unimos tantas costuras como tenga, sin más, y lo siguiente es hacer una jaretita como los bajos de un pantalón vaquero, para que todos nos entendamos. Doblamos 1 centímetro y luego 1,5 centímetros, que quede más bien holgadito para que no sea difícil meter la goma luego por ese tubito. Entonces, una vez que ya hemos cosido todo a lo largo, dejamos la última costura de cerrar, o sea, tenemos el tendalito todo largo con la gomita que vamos metiendo. Para que esto sea fácil, lo que hacemos es con un imperdible, cogemos la goma bien prendida y luego con una cinta, yo he utilizado una de estas que se llama de carrocero, que utilizan los pintores. Protegí la cabeza del imperdible de manera que no se enganche. Esta tela es muy abierta, casi todas las de los fulares de veranito son abiertas, entonces para que no se enganche, cierras la cabeza con la cinta, que luego ya cuando has pasado todo el gusanito por en medio de la jarreta que hemos hecho, ya sacas y ya retiras. Entonces, importantísimo, cuando hemos metido toda la goma por el gusanito por dentro de la jarreta, importantísimo rematar muy bien los dos extremos, porque de esa goma depende que nuestro escote, nuestra capita, esté a la altura que nosotros queremos, porque se va a sostener con esto. Si no sujetamos bien la goma, se nos puede escapar y allá va, la gracia del verano. No puede ser. Entonces, ya sujetamos los extremos y luego podemos hacer, cerrar esa costura ya finalmente y tenemos un círculo, como si fuera la faldita de una mesa camilla, para entendernos. Todo cerradito, o simplemente juntamos en la zona de la goma y dejamos que queden unas aberturitas que podemos aprovechar para dejarlo para la espalda o un brazo, que es una coquetería. Bueno, haya cada cual a la hora de hacerlo como quiere ponerlo. Y llegamos ya al final, ya tenemos hecho la capita, ya a ver cómo la colocamos. Bueno, pues yo he decidido pues, ir a la caja de botones y seleccionar dos que sean lo más iguales posibles, porque esto me va a permitir que yo si quiero poner pues collares largos o pues que no interrumpa mucho el color. Pero bueno, puede ser eso,
O puede ser también poner unos broches simpáticos, que los hay pues eso, con animalitos, con florcitas, con no sé qué, y que logras con esto, que bueno, pues hoy lo pones con esta camiseta, mañana con la otra, pasado con la otra, vas cambiando. Ya está, no queda nada más, a disfrutar. Pues a disfrutar del verano con esta propuesta tan refrescante que nos trae Carmen Pichel. Yo no sé si luego las previsiones meteorológicas vendrán así al punto para esta camiseta, pero desde luego ganas de lucir tirantes no nos faltan. No, pero yo creo que sí, porque ya hablé yo con Bea. Sí, ¿no? Sí, me estuvo comentando que sí. Pues antes de ver las previsiones meteorológicas, toca viajar. Hoy nos vamos de viaje, como siempre, con María Dobarro y su pequeño mundo. Pues lo dicho, hoy tocaba viajar y además con sorpresa. Muchísimas personas que nos escribieron estas semanas intentando irse al Parador de Bayona gracias a María Dobarro y a su sección Querido Mundo. María, ¿qué tal? Muy bien. Qué exitazo tu concurso, ¿eh? Pues me alegro mucho. Bueno, pues vamos a darle un poco más de intriga, así que María va a proponernos una zona para viajar hoy, esos viajes cosmopolitas y maravillosos a donde ella nos lleva siempre. Y al final del programa haremos el sorteo y sabremos quién se va al Parador de Bayona. María, ¿dónde nos llevas hoy? Pues mira, vamos a volver a Londres. Vamos a ir a un municipio de Londres que se llama Southwark, que está situado en la ribera sur del río Támesis y que forma parte de Londres interior. Originalmente era una zona portuaria llena de muelles donde atracaban los barcos desde la época de los romanos. En la Edad Media era el punto de partida de las peregrinaciones que se dirigían a la Catedral de Canterbury a visitar la tumba de Thomas Becket, como nos describe Chaucer en su obra Los cuentos de Canterbury del siglo XIV. Era una zona de tránsito llena pues, de tabernas, de posadas, donde se alojaban los viajeros. En el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, se va a convertir en un reducto de empresas contaminantes, sobre todo pestilentes, como son fábricas de curtidos, de betún, de tintes, de sebo, que van a transformar Southwark en una zona tremendamente degradada. Llena de cárceles, de orfanatos, de asilos, de cantinas de dudosa reputación, es decir, un lugar con un ambiente sórdido, marginal, que va a ser descrito maravillosamente por Charles Dickens en una de sus obras como La pequeña Dorrit o David Copperfield, porque Dickens había sido vecino de esta zona en su infancia. La construcción de nuevos puentes va a implicar o a determinar el establecimiento de nuevas industrias que van a contribuir al desarrollo y consolidación de la zona de Southwark como una gran área industrial, con una identidad propia, con un espíritu libre y hospitalario que le va a permitir renovarse y convertirse en el siglo XXI y llegar a ser uno de los centros urbanos más vigorosos y concurridos de Londres. Podemos decir hoy día que la ribera sur del río Támesis tiene una ruta cultural, ya que en ella se encuentran algunos de los teatros, auditorios y museos más importantes de la ciudad. María, ¿y cómo se realiza la transformación de esta zona industrial? Pues mira, la zona de los muelles, que correspondía con el antiguo puerto de Londres, con la Pool of London, que es la zona comprendida entre el London Bridge y el Tower Bridge, es decir, el puente de Londres y el puente de la Torre. En esa zona se ha desarrollado un proyecto urbanístico llamado More London, que no solamente va a modificar por completo la fisonomía de la ribera del río, sino también va a ser un factor que va a jugar un papel determinante en la regeneración socioeconómica de la zona, ¿no? Este programa, que está formado por oficinas, ahí tiene su sede empresas tan importantes como Ernst & Young, tiendas, restaurantes, hoteles, son un conjunto de edificios que integran edificios singulares que se unen frente a una gran explanada abierta al río Támesis, ¿no? Y en esta gran explanada pues, se encuentra un anfiteatro hundido, el Scoop,
donde se llevan a cabo eventos públicos y gratuitos durante todo el año. El paisajismo de la zona lo integran árboles, elementos acuáticos como surtidores, fuentes, y el diseño se extiende también al pavimento y al mobiliario urbano. Pero evidentemente el núcleo de este proyecto es la sede de la Autoridad de Gran Londres. ¿Qué es el Gran Londres? Bueno, pues el Gran Londres es una área administrativa, una región de Inglaterra, que además tiene rango de condado ceremonial, que está formado por 32 municipios londinenses, incluido Westminster y excluido la City, como vimos el otro día, que tenía su propio alcalde, ¿no? Claro. Y ayuntamiento. Y a su vez, que alcanza una población aproximada de 8.100.000 personas. Y a su vez, este Gran Londres se subdivide en el Londres interior, que son 12 municipios londinenses, y el Londres exterior, que son 20 municipios londinenses. Bueno, el gobierno, desde el año 2000, el gobierno de Gran Londres está encomendado a un organismo que se llama la Autoridad de Gran Londres, que lo integra el alcalde y una asamblea formada por 25 miembros electos, cuya misión fundamental es la de controlar la actuación del alcalde. Bueno, pues la sede de la Autoridad de Gran Londres es un edificio de vidrio y acero, diseñado por el arquitecto inglés Norman Foster e inaugurado en el año 2002. En este edificio de 50 metros de altura destaca una escalera helicoidal que comunica las distintas plantas y que se desenvuelve de forma no concéntrica, es decir, no sobre un eje vertical, sino sobre un eje en diagonal. En el diseño del edificio se ha buscado su eficiencia energética a través de su forma de esfera deformada que elude la luz directa del sur y absorbe la luz tenue del norte, ¿no? Mostrando el potencial de un edificio público sostenible y prácticamente no contaminante. El edificio consta de 10 plantas que se distribuyen en zonas administrativas, de reunión y de expansión, y este último fin se destina en la planta 9ª y 10ª, conocidas con el nombre de London Living Room, que están ocasionalmente abiertas al público y de las cuales disfrutan las vistas panorámicas realmente maravillosas de la ciudad. María, has hablado de hoteles y restaurantes. ¿Alguno que recomiendes en particular en esta zona? Pues mira, hay dos hoteles muy interesantes. Uno es el Shangri-La, que está ubicado entre la planta 34 y 52 de la torre más elevada de la Unión Europea, que es el edificio Sard. El edificio Sard es un rascacielos diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano, premio Pritzker en 1998, y que se ha inaugurado en el año 2012. Es un edificio de forma triangular irregular, de la base a la parte más alta, totalmente recubierto de vidrio, tiene 306 metros de altura y en sus 73 plantas acoge, aparte del Hotel Shangri-La, pues, apartamentos y oficinas. Y además unos miradores en su parte más alta que proporcionan unas vistas amplísimas de Londres, 360 grados, y la posibilidad también de otear hasta 75 kilómetros de los alrededores de la ciudad. El otro hotel está integrado dentro del proyecto More London, pertenece a la cadena Hilton, es el Hilton Tower Bridge, es un hotel muy confortable para ejecutivos, con unas excepcionales tarifas de fin de semana. Y en cuanto a restaurantes, recomendaría dos. Uno es Le Pont de la Tour, que es un restaurante de cocina tradicional francesa, con una decoración muy agradable y con un trato exquisito, que está situado justo al lado del Puente de la Torre. Y el otro es el Baltic, que es un restaurante muy de moda en la ciudad, que complementa su cuidado de decoración con elementos de ámbar y que nos ofrece pues, un viaje gastronómico por los países de la Europa del Este con sabores genuinos. Además tiene también muy buena relación calidad-precio. Y no podemos recorrer esta zona sin visitar el mejor mercado de la ciudad de Londres, que es el Borough Market. Está situado en las inmediaciones de la Catedral de Southwark y bueno, es un mercado tradicional que se da a la venta muchísimos productos de numerosos países,
de excelente calidad, es un lugar pintoresco, pero muy exclusivo, un auténtico paraíso para los gourmetes. Y existe también una ruta cultural por la ribera sur del río Támesis. ¿Qué lugares destacaríamos de ahí, María? Pues mira, la ribera sur del río Támesis siempre estuvo vinculada al ocio y al placer. En el siglo XVI se fundaron en ella varios teatros, el Rose, el Swan, el Globe. Este fue construido por Peter Street en 1599 y se trataba de un recinto circular con 30 metros de diámetro en que destacaba un escenario rectangular de 13 por 8 metros que se elevaba 1,5 metros del suelo. El teatro estaba formado por 3 galerías cubiertas y con asientos que rodeaban el proscenio o parte central que carecía de cubierta. El hecho que hacía de cubierta más donde la gente estaba de pie. El hecho de que la zona central o proscenio careciese de cubierta pues limitaba el funcionamiento del teatro al periodo de verano, que era de los meses de mayo al mes de octubre. Y las funciones se realizaban durante el fin de semana, de 2 de la tarde hasta que caía el sol. El Globe era el teatro favorito de la compañía Lord Chamberlain Men, de la que era socio William Shakespeare, y con la que estrenará con esta compañía y el Teatro Globe algunas de sus obras teatrales más destacadas, como Julio César, Hamlet, Macbeth, Otelo, etc. El Globe fue demolido en 1644 por influjo del puritanismo reinante, pero reabrió sus puertas en el siglo XX, en 1997, y en la construcción se va a respetar las técnicas y los materiales de la época, es decir, del siglo XVI, así como la forma original del teatro, si bien se va a reducir su aforo y se va a desplazar su ubicación unos 200 metros del lugar original. Pero si tuviésemos que hablar de algún lugar realmente interesante en esta ruta, pues tenemos que hablar de la nueva Galería Tate. La nueva Galería Tate, que es como se conoce al Museo Nacional Británico de Arte Moderno, está ubicada en una antigua central de energía eléctrica que fue construida en 2 fases entre 1947 y 1963 y que cerró sus puertas en 1981. La reconversión de esta central de energía eléctrica en un museo la van a llevar a cabo los arquitectos suizos Herzog and de Meuron, premio Pritzker 2001 y medalla de oro de la Riva 2006. El proyecto de estos arquitectos fue seleccionado en un concurso internacional en el que se valoró fundamentalmente la simplicidad de la propuesta, el respeto por la arquitectura tradicional, la introducción de luz natural en el interior del edificio mediante lucernarios y la creación de un espacio interior funcional. En este edificio, en este proyecto, destaca una calle interior situada donde se encontraban antes las turbinas, que está iluminada por un lucernario que se muestra al exterior como una caja de vidrio. Fue inaugurada la nueva Tate en el año 2000, con enorme éxito, y este éxito unido al aumento de la colección y a su diversificación en espectáculos multimedia, fotografía y complejas instalaciones es lo que llevó a tomar la decisión de ampliar la galería, ¿no? Algo ya estaba previsto en el proyecto original. La ampliación también se encomendó a estos arquitectos, a Herzog de Meuron, y en principio el proyecto de ampliación consistía en una serie de cajas de vidrio apiladas de forma piramidal, pero posteriormente fue modificado y se reemplazó las fachadas de vidrio por una celosía continua de ladrillo, más acorde con la fachada del edificio existente ya, ¿no? La colección permanente de la Tate está considerada una de las más completas e importantes del mundo. Tiene 60.000 ejemplares, 60.000 piezas, y entre ellas pues, se encuentran cuadros de Picasso, Dalí, Warhol o Rocco, entre otros, ¿no? La colección permanente, que está continuamente rotando, se ubica en la planta tercera y quinta, dejándose la planta cuarta para exhibiciones temporales.
Está conectada la Tate con la City, más exactamente con la Catedral de Saint Paul, mediante un puente colgante peatonal diseñado por Norman Foster, que se llama Millennium, y que fue inaugurado en el año 2000. Bueno, hemos de decir que la Tate es uno de los lugares más concurridos y frecuentados de la ciudad de Londres, un auténtico polo de atracción no solamente cultural, sino también turística, porque como decía Bertolt Brecht, cuando el arte es bueno es siempre entretenimiento. Pues el arte es siempre entretenimiento y viajar no se queda atrás. María, muchísimas gracias por habernos propuesto también esta visita cosmopolita. Y al final del programa vamos a ver a quién se va a conocer también el Parador de Bayona, ¿no? A ver. ¡Qué intriga! Pues al final del programa volvemos con María y lo vemos. Mientras, previsiones meteorológicas con Bearbella, el armario de cuatrogotas.com y la app What to Weather. Prendas ad hoc para estos tiempos que corren. Pues tiempo ya para repasar actos sociales, para analizar muchos estilismos de los que vemos, para hablar de moda y para celebrar también mi cumpleaños con nuevos invitados y amigos. Hoy con María Verde, diseñadora. Buenas noches. Hola, buenas noches. Me costó traerla, pero al final Había que celebrar los 25. Había que celebrar los 25. Sí, sí. Bernardo Nogueira, buenas noches. Buenas noches, felicidades, Ana. Gracias. Los llevas fantástico. Bueno, la excusa de él es voy a celebrar el cumpleaños, pero en realidad viene a darnos envidia de vengo de Canarias, he estado trabajando. Trabajando, que quede muy claro que estuve trabajando, porque todo el mundo, cuando decía que iba a Canarias, ya todo el mundo, qué suerte, qué verdad. No, en Canarias también se trabaja. En este caso fue de trabajo puro y duro. Bueno, el show fenomenal. El show muy bien, todo un éxito y muchísimas felicitaciones y bueno, me sentí genial, muy bien. Pues Serafín Rey, buenas noches, que también nos tenía ya casi acostumbrado a la ausencia. ¿Cómo Buenas estás? noches. Muchos proyectos. Sí, hay que ponerse las pilas siempre, no puede parar uno nunca. Y quien no para, un milagro que esté aquí hoy con nosotros, Pati Blanco. Buenas noches. Buenas noches, muchas felicidades también. Bueno, cómo me encanta esto. ¿Qué tal por el Corte Inglés? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, estamos intentando ordenarlo. Bien, muy bien, una época muy ilusionante porque estamos convencidos de que ahora entramos en el buen tiempo, ya. Por fin se va a adelantar el verano, yo creo. Por pedir lo que no sé. Por pedir lo que se quiera. Y nada, y preparados, lógicamente, para que todo el mundo se organice bien las vacaciones y vaya lo más guapo posible. Pues muchos temas por delante. Vamos a empezar hablando de moda con una de las personas a las que yo voy a confesar que más admiro, que es a Manuel Outumuro. Él volvió a Santiago para impartir una masterclass. Lo hizo en la Ciudad de la Cultura en el marco de la exposición Confío en Galicia.
Exposición Confío Galicia se puede ver en la Cidade da Cultura y una masterclass de Manuel Outomuro que siempre es un planazo. Yo creo que el planazo de este mes era eso. Veíamos apuntes de moda, porque se supone que a estos sitios siempre van personas interesadas en el mundo de la moda, ¿no? Manuel Outomuro, al fin y al cabo, es uno de los grandes nombres de la moda y sus fotografías han dado la vuelta al mundo. Pues sí, me gustó mucho una señora que iba de azul marino, que lleva un vestido muy favorecedor con una lazada baja. Me parece muy elegante. Y el azul marino un color que para este tipo de actos que es de los apropiado. Que estamos aquí, ¿quién vio la exposición, por cierto? Yo sí, tuve la oportunidad de verla con motivo de la inauguración. No es normalmente el mejor momento, ¿no?, para disfrutar de una exposición, ¿no?, sobre todo por el movimiento de tráfico de público que había, pero bueno, sí tuve una visión general, por lo menos de contenidos y de ciertos aspectos de la exposición, y sobre todo el hecho de la inauguración, me permitió compartirlo pues con gente del mundo de la moda, quizá un pequeño recorrido por la historia a través de personajes que se habían dado cita allí, ¿no? Gente Cabaleiro, todo el movimiento, de lo que queda de Galicia Moda. Oye, cuando volvemos la vista atrás, ¿tenéis diseñadores favoritos de esa época? Porque yo cuando pienso en Galicia Moda siempre pienso, por supuesto, en los desfiles de Luada, en Luis Carballo, en todos aquellos grandes diseñadores, ¿no? A veces es como retratarse en la edad, pero es como retratarse en la edad también. Yo, por ejemplo, me acuerdo que, por ejemplo, en Punto me llamaba mucho la atención y me gustaban mucho las prendas de Punto de Daquino. Es verdad. Sí. Pero mucho me gustaba. De Daquino, sí. Pues sí. Sí. Y aparte me acuerdo que el nombre, hasta del nombre Sí, me acuerdo, sí, que era sí. de apóstrofe De de Aquino. Aquino. Sí, qué joven era de aquella yo. Tú no te acordarás con tus 25 años. Yo con mis 25 me lo han contado, Ah, a mí me vale. lo han contado, pero bueno. Yo también he visto la exposición, la verdad es interesante. Nosotros como estamos muy metidos en el mundo de la moda, y es verdad que cuando yo entraba en el Corte Inglés coincidía casi con el repuntar del Galicia Moda, de muchos diseñadores que además en aquel momento en el Corte Inglés de Ramón y Cajal, que ahora retomo otra vez después de los años, se hacían presentaciones, trabajos en común con encajes de camariñas, y era el resurgir de aquella revista que evaluaba todo el sentir, digamos, del pueblo gallego como el Galicia Moda. De ahí surgieron todos los grandes diseñadores gallegos, que muchos han ido quedando lamentablemente en el camino, pero sí es verdad que Galicia sigue siendo un referente de la moda. Pero Y también además, encontrábamos muchos lo que dice de los Serafín, curiosamente, todo ese movimiento surge, la organización de unir a la gente en torno a buscar la mejor manera de conseguir ayudas oficiales. De eso ahí viene el movimiento, o sea, el movimiento es por eso, la gente se une por eso. Por decir, individualmente no tenemos fuerza, nos vamos a unir, y así, como asociación, en torno a ese concepto, podemos recuperar, porque al fin y al cabo se monopolizaba en aquel momento lo que era la promoción de la moda gallega en torno a un concepto. Aquello había venido incluso el famoso desfile en París. ¿Cuántas cosas para volver a recordar? Bueno, pues seguimos avanzando y ahora con este tiempo casi que apetece, o al menos vamos a cruzar los dedos para que venga el buen tiempo y apetezca, porque aquí aún vemos paraguas todavía, entrando en Amaceta, este nuevo local que abrieron en la Rúa de San Pedro. Vamos a ver unas imágenes de la inauguración.
unas imágenes para darnos una idea del nuevo local de Amaceta, y a mí me encanta meter imágenes de estas en el programa y ver que la oferta hostelera sigue creciendo igual que cuando se abren nuevos negocios, ¿no? Hay que ir a probarlo, María. María con agua, hay que ir a probarlo. Aquí Bernardo y yo nos hemos dado ya a lodeiros puro y duro, pero el resto de los abstemios de la mesa, ¿no? Hombre, pues sí, intentaré pasarme, desde luego antes de dar a luz, para que me quede más tranquila y más relajada, que después me va a ser bastante más difícil. María, visión de diseñadora de moda, ¿se te metió algo en los ojos? Pues me gustó mucho una chica con un mono estampado. Como no, los monos, que siguen muy en auge. Y me gusta mucho el tema del estampado multicolor geométrico, que también es muy tendencia, se ve mucho, muy bonito. Yo creo que eso nos metió a todos, ¿no? Era Sí, un poco lo que más destacaba. Lo más destacado. ¿no? Digamos, sí, Hombre, diferente. en sí misma y por el resto. Gente más normal, más de utilidad y ya. Me imagino que tampoco el día invitaba mucho a Claro. grandes... Claro, el día condicionado. Pero bueno, ya que hablar, es que el mono es una prenda muy especial. Aparte de la tendencia muy especial, me refiero porque no muchas veces se marca un perfil, ¿no? Es decir, tienes que ser alta, una estatura determinada, o con tacones y tal. Y yo, además, o aparte de eso, yo creo que es muy importante el cómo llevarlo, ¿no? Incluso simplemente el cómo meter las manos en los bolsillos, cómo llevas el mono con las manos dentro de los bolsillos del mono. Hay gente que tiene estilo en eso, ¿sabes? No es fácil moverse con mono, no simplemente el hecho de que te quede, ¿no? En plan iconografía, sino también el hecho de ir encima del mono, llevarlo el mono, para mí, ¿eh? Sí, vemos que apuntamos todo aquí, ¿eh? Ahora ya te sirven unas cosas, no que te quede bien, sino que además sepas cómo meter las manos en los bolsillos. Sí, que te muevas de bien, verdad, ya mono, estamos en muy un importante. nivel... Ten cuidado cuando vayas a pagar en un sitio, ya sabes que no puedes meter la mano de cualquier manera, ¿eh? No, lo sé. ¿Veíamos más cosas o nos quedamos solo con el mono? Está claro que el mono ha llamado mucho la atención. Está claro Para que el mí mono. También me gusta mucho este estilo medio Versailles, aunque ya está un poquito saturado el mercado de rayas estilo marinero, refrescando un poquillo la imagen del verano, pues también está bien. Sí es verdad que la hostelería, pues en cualquier ciudad siempre marca un poco el ritmo de la gente, y Santiago es referente. Yo recuerdo un fin de semana en Madrid, cuando al poco llegar a Santiago, y de repente en la mesilla del hotel, el típico libro que aconseja hostelería, y era todo sobre Santiago. Me quedé flipado. Claro, en ese momento tomé nota, y al llegar aquí, pues entonces recorrí el Asesino, que todavía estaba abierto, me hice una ruta culinaria que me llevó como 3 meses. Y dije, hay que retomarlo otra vez. Es verdad. Bueno, había un plano que yo lo vi hace poco en el Modus Vivendi, que era un plano de Santiago, con todos los locales de copas que había en aquel momento. Eso era, sí que me acuerdo. Y yo los recorría todos, es más. Yo hubo una época... El Modus fue el primero. Mira, el historia. Modus, Sí, el el Paraíso... Modus, Fue el primer pub. el Yo creo que el concepto pub, ¿no? Cuando apareció la palabra pub, en plan inglés. Mira, yo hubo una época Pues el de primer mi libro fue vida... el Modus. Y luego apareció el Os lo fútbol juro. al poco Yo rato. hubo una época de mi vida que podía cerrar los ojos y hacer una ruta mental de los locales que había. Ahora ya es imposible, pero... Sí, hombre, antes eran menos y los controlábamos todos. Evidentemente, ahora ya es imposible, ¿sabes? Oye, la terraza del Corte Inglés en Santiago, muy bien, ¿no? Bueno, sí, Gran pero, invento. Sí, gran invento. Pasa, la terraza necesita el sol. No, pero bien, muy bien. Además hemos implantado también un sistema retráctil de toldo, también muy adaptado a las situaciones, ¿sabes? A nivel de protección y tal. Y que desde primera hora de la mañana, pues aunque haya un sol deslumbrante, a veces está un poco desprotegido, ¿no? Y era un poco excesivo, ¿no? Pero ahora está muy acogedor, muy acogedor. Bueno, la terraza del Corte Inglés aquí en Santiago era uno de mis sueños, ¿eh? Que No, tuviera terraza era una aspiración operativa. de muchos, sí. Terraza operativa. Bueno, pues como en todos los programas de esta temporada, no pueden faltar graduaciones, así que vamos ya con la primera, que nos lleva directamente a matemáticas.
veíamos unas imágenes que nos llevaban a la Facultad de Matemáticas, donde tuvo lugar recientemente el acto de graduación, la primera de hoy, porque esta temporada toca siempre graduaciones. ¿Y qué os ha parecido? ¿Cómo está el nivel de graduación? ¿Qué deberíamos recomendar para las que vayan? Porque yo creo que siempre decimos lo mismo y es que son muy dispares como van vestidos, ¿no? Sí, hay mucha diferencia, por ejemplo, de los chicos a las chicas. Yo es algo que nunca encuentro, que siempre que veo las imágenes es que no me entusiasman las graduaciones. Me parece que no saben muy bien para dónde tirar, en general. Las chicas sobre todo. Los chicos es cierto que lo tienen más fácil porque recurren al traje. Más fácil. Pero sí que es cierto que encuentro que las chicas olvidan a veces que es un acto académico y es un poco demasiado escote o muy cortitas de tema de falda, no sé. Creo que se olvidan un poco del tema del que... Porque están pensando en después. En el después. En la cena y en la fiesta. En el post. Saca la banda. Es la disculpa. Claro, me imagino que sí, pero bueno, habría que hacer como las novias, uno para el acto y otro para después. Claro. Pero sí que las encuentro como un poco fuera de lugar muchas veces. Yo en cuanto al pelo, fíjate, me llamó la atención que va muy bien, que tampoco rebuscaron, pero también pueden caer en esto de ir demasiado repollo, digamos, ¿no? Entre paréntesis, entre comillas. Y en este caso no, iban sencillas, pues algunas optaron por un recogido de lado, súper moda, o un semi recogido también de lado, con la cola de lado, que también me parece una opción muy bonita. Pero no vi ningún moño estrambótico, ningún volumen excesivo, ni un acabado demasiado rebuscado. La verdad es que me sorprendió para bien. O sea, decimos que en las graduaciones deberíamos buscar la Sencillez, naturalidad. por favor, naturalidad. Que para peinarse tienen toda la vida. Que sí, para peinarse de otra manera. Que no es el momento a lo mejor de ir a buscar el defecto. Claro, hay que meterse en la mentalidad. La gente joven tiene muy pocas oportunidades de lucir estas cosas. Claro, incluso de elevar el volumen del estilismo de cada uno, ¿no? Y se sienten identificados con ciertas puestas en escena que van mucho más allá de centrarse en lo que tú decías de que es un acto simplemente académico, ¿no? Pero para muchos en su pequeña biografía pues seguramente tienen el antecedente alguna ceremonia familiar o la ceremonia de la graduación del bachillerato, ¿no? Que es el estreno, ¿no? Hay que marcar la diferencia de cuando voy a clase. Ahora voy a lucirme y que claro, me vean claro, en todo claro, mi esplendor. claro. Yo creo que también es verdad, yo estoy un poco de acuerdo contigo en líneas generales en que a veces se ve que se va un poco de madre, ¿no? Que no deja de ser un acto académico, pero también comprendo que al final para ellos a lo largo de su carrera es el día más especial, la falta de paso de cuadro. Y aparte yo creo que tiene que tener a alguien al lado que le diga, oye, pues Claro, no pero vayas situaros en las noches de fin de año de las ciudades, cómo va la gente, y es casi el mismo, los chicos iban igual, cada vez hay más pajaritas, yo es la sensación que tengo, más smoking, pajarita, sobre todo pajarita, más que smoking, y las chicas pues es cuando se sueltan un poquito, ¿no? Hombre, de hecho salen de casa de una manera y se cambian de otra manera, llegan a casa y recuperan la forma más natural, ¿no? Yo lo de la pajarita igual me la pata, Muy pero bien. yo creo que la pajarita es más, por mi parte es así, ¿no? Es más fácil de llevar con la corbata. Bueno, esta discusión yo la he tenido con La tu tuvimos hermano. aquí, sí, la tuvimos. Depende de la persona. No, ya lo llamaré que me lo cuente. No, pero no fue discusión, fue una apreciación. Yo decía que es más fácil que la corbata le quede mejor a más gente que no la pajarita. ¿Ah, sí? Sí, yo lo veo más estandarizado, es decir, como prenda, ¿vale? Y la pajarita la veo más arriesgada. No a todo el mundo le queda igual, por las facciones, por la cara. La corbata que es mi sensación. Aparte que después también hice el comentario de que lógicamente a veces con unos kilos de más la pajarita te deja al descubierto y la corbata siempre ayuda. Yo lo digo más que nada para mantenerla alineada. Claro, a veces deja un poco... La corbata se lleva un poco de lado y te sacan la foto en un momento injusto y para mí la de todas formas es muy gracioso porque dicho esto, el que ni se comprometía aquí la negué. La negó, no se comprometió, vamos, poco menos que a probarla y luego dio el campanazo y vino con pajarita los elegantes. Muy bien. La segunda vez en mi vida que la ponía. Pero está cada vez más de moda la pajarita, ¿no? Antes era como que lo llevaba muy poca gente y ahora cada vez más. Y Yo creo que ya está cayendo un poco, ya se ha llevado más de lo que se está llevando ahora. Lo que pasa es que la pajarita, pues quien se atreve va más seguro, porque digamos que es un complemento que es más atrevido. La corbata, Lo que pasa es que cualquiera se pone corbata. Claro, pero y dices, no, pues me voy a atrever con la pajarita. Sí, pues la pajarita tú ya vas predispuesto a la tienes... lucirte un poquito más. Entonces la luz es de
de otro modo, o así es como lo vemos nosotros. Pero es que la pajarita yo creo que la tienes más asociada a ceremonia pura y dura. La corbata forma parte del día a día. Tú no ves una persona por la calle, salvo en Nueva York, que vaya con pajarita a trabajar. ¿Sabes? Que va con su traje normal y la pajarita no. Es muy difícil, la corbata sí. Sin embargo, en las ceremonias sí que tiene ya un protagonismo mayor. Bueno, la gente joven ahora con todo esto de las barbas, los hipsters y eso demás, ahí de un poco se de popularizó punto muchísimo más. Pero como el día a día, ¿Cuántos novios van no hay ahora de mucho, pajarita? no hay- Y además la pajarita de colores. Sí. Y es verdad que no lo estampados ves, y tal, en el día a día, pero bueno, yo creo que incluso se llegará a ver. Pero está más asociado, yo insisto, a ceremonias. A momentos puntuales. Sí, sí. Bueno, veíamos también color y por dar así un punto, ¿cómo deberíamos ir a una graduación? ¿Cuál es vuestra apuesta? Hombre, los ¿En chicos, pelo naturalidad? Chicos. Naturalidad, siempre, tienes que sentirte seguro de cómo vas. Los chicos, pues tal y como iban perfectos, con traje. Yo creo que sí aquí pide el traje y no ni tan siquiera el coordinado de pantalón y americana. Y las chicas, pues yo creo que el mono es algo socorrido, porque además es una prenda que se lleva bien, que viste, siempre que sea pues con un tejido un poquito un raso, un poquito de brillo, que dé un poquito de sensación de calidad. Y el vestido yo no recurriría nunca al largo, yo iría más un vestido, un cóctel, porque es no deja de ser una ceremonia que es de día. Entonces yo creo que es sin recurrir al extremo del mini, que parece que queda como un poquillo fuera de lugar, es más difícil defenderlo, sobre todo en base al perfil de la persona. Sin embargo, pues un vestido midi, un largo cóctel, pues es más sencillito, es más fácil. Y hoy hay oferta más que abundante para ir soberbia. María, tú también vas Sí, por esa línea. opino más o menos similar. Lo que creo que se olvida muchas veces es de las americanas o de los abriguitos, teniendo en cuenta la época en la que son las graduaciones. Pero casi nunca tienen tendencia a ponerse algo sobre el vestido. Algunos de los vestidos que vemos ahí, que son quizá más apropiados para noche, si tú simplemente te arropas para el momento del acto con un abrigo o una americana, pues ya cambia la cosa. Pero es eso, que siempre quieren llegar y que se vea ya al momento el modelito. Pero pienso que sobre todo ese tema de colocarse algo encima que te dé un poco más de empaque para un acto oficial como es una entrega de diplomas, haría falta. Y el largo a la rodilla y el largo midi me parece que es muy elegante y que cuesta, que aún viéndose mucho está costando verlo y es favorecedor. Pues vamos a ver si toman nota de esto los de Derecho, que siempre parece que van así como más avanzados.
Antes era matemáticas, ahora es derecho, ciencias, letras. ¿Quiénes son más elegantes? Bueno, me gustó más, no es por nada, pero me gustó más matemáticas. ¿Sí? Matemáticas 1 point. Yo 50-50. 50-50. Yo ni los distinguiría por este lado. No veo una gran diferencia. Yo Tampoco, tampoco. ¿no? No, para nada. Al final, bueno, son edades parejas. Yo sí es verdad que aquí los vi, quizá ellos más elegantes. Sí. ¿Sí? Incluso más pajaritas vi, ¿no? Incluso. ¿Puede ser? Sí. Sí. Bueno, en ese punto sí, después no. Después Pues yo vi lo me mismo, gustó mucho más mono, mucho matemáticas. fideocote, mucho rojo. En cuanto al pelo, vi más sencillez en matemáticas que en derecho. En derecho creo que ya se rebuscó un poquitín el acabado. Estamos hablando de gente de ciencias. Que son más sencillos. Ah, claro, yo es que soy de ciencias, siempre lo fui. Bueno, pues vamos ya con nuestra alfombra roja, que es el gran momento de la sección, y en esta ocasión nos vamos a los Tony, a ver cuánto glamour vemos en esto. Pues ¿qué puntuación le damos a los Tony? ¿Nos ha gustado, no nos ha gustado? Del 1 al 10. Yo doy un 8. Un 8 bastante. Medio alto. No está mal. No está Hay mal. bastantes. A mí me ha gustado. ¿También te ha gustado? Yo un 7 de ropa y un 5 de pelo. Haz la media y acabamos. No, la verdad es que cuestión de cabello, a ver, lo decimos siempre. ¿Qué pasa con estas alfombras rojas que en Estados Unidos? Que es que Se preparan muchísimo. se prepara muchísimo el maquillaje, llevan unos maquillajes espléndidos, pero yo creo que o que van justo de tiempo, se separan solo el maquillaje y el pelo le dan así un aire tal. ¿Los americanos saben peinarse o qué? Es verdad, y no es que no sepas peinarse, es que no ves variedad. Es decir, ves lo de siempre, con las rayas súper marcadas al medio y poco más. Es decir, por eso digo que en pelo es un 5 raspado. Y eso ropa, siendo generoso, porque y eso acabo siendo de llegar de generoso porque, Canarias. bueno, eso, porque vengo de viaje y vengo así del barbú, que todo lo hace. Pero bueno, poco más. Pati, ¿qué te ha gustado a ti? Bueno, me han gustado las modelos, varios modelos, sobre todo hay dos chicas de color, Jordan Down me parece que es, y después otro modelo que habéis pronunciado antes, la keniata, Lilla Quevedo. Ella que ve, me ha gustado increíble. muchísimo. Y luego me ha llamado la atención, bueno, dentro de la madurez, el Jessica Lange, la sobriedad, que normalmente está acostumbrada, pero bueno, el azul, y luego me gusta también la originalidad del Louis Vuitton de Kate Blanchett. Y luego en los chicos, pues seguimos con la tendencia clásica del negro, tanto en corbata como en pajarita, bueno, salvo alguien más atrevido, que ha aparecido como smoking de color poco, sí, granate, sí, vino, así, avinado, Y una solapa blanca, ¿no? pero no me gusta. A mí es muy arriesgado, yo creo que los smoking con esos colores, yo Muy creo cristiano. Muy cristiano. Por mi gusto. muy de usar y tirar. Muy de usar y Muy de tirar. usar y tirar. Muy pal día, Usar y ¿no? tirar.
Totalmente. No, a mí el detalle de la solapa en blanco tampoco me pareció. No. Es como querer innovar y que es diferente y decirlo, oye, si estuvieras quieto, estuvieras como todo de negro, irías mejor, ¿no? Se ve alguno, creo que hay uno en azul marino y negro que es una combinación de color que me gusta, pero en general prefiero el negro. Es mi favorito. María, ¿qué te ha gustado a ti? ¿Qué te llamó la De atención? los chicos me gusta mucho Jake Gyllenhaal, el actor, que lleva como un smoking cruzado de Salvatore Ferragamo y pajarita, me parece que va muy bien. Y coincido con él, las modelos me encantan. Joan Smalls, que lleva un hippie de lujo que hace como unos pañuelos así estampados con pedrería, me encanta. Y luego me gusta mucho Claire Danes, la de Narciso Rodríguez, con un azul marino en raso, que creo que es un corte al bies en azul marino con brillo, con un señor escote, es muy difícil de llevar y creo que ella está justo en su punto para poder lucirlo. Me gusta mucho eso. Sí, yo creo que es el mejor Muy elegante. de la gala. ¿Sí? A mí sí. ¿Extrapolables a bodas, banquetes y demás? No exactamente. Las alfombras porque yo rojas siempre creo son que- como muy subidas de Claro. tono, ¿no? Pero bueno, alguna fiesta habrá que podamos lucir esto. Yo creo que es más un escaparate también para muchos modistos o casas de alta costura que prestan sus diseños para ser lucidos. Entonces, no es tampoco, yo creo, muchos de los looks no son exactamente para después copiarlos, sí para inspirarte en ellos, ¿no? Sobre todo se ve el tema de los talles muy marcados, los largos asimétricos, la forma de los escotes, eso sí va a marcar las bodas, bautizos y comuniones, pero yo creo que exactamente ese vestido no es... Me llevo este vestido ya directamente Sí, para yo la creo que boda. se saldría de tono Yo en ese un concepto evento. de pasarela, claro. Claro. Lo decía. Yo, por ejemplo, veo estampados florales que me encantan y me parecen súper favorecedores para las bodas aquí en Galicia, además en Pazos, por la tarde y demás, y es algo que no lo ves nunca en calle, no lo ves que lo lleven realmente a una boda. Y lo ve Lupita Nyong'o, va con un floral precioso. Y la gente se tiende demasiado a ir al liso, la chica, de lisos y lisos y lisos. Cuando un buen estampado, una buena tela de seda, vamos, 100.000 vueltas a un vestido liso. Incluso hay estampados de un tamaño mayor que el que lleva Lupita Nyong'o, que con fondos blancos y Yo verdes y es algo que rosas. echo mucho de menos. Sí, sí, sí. Pero Yo hablamos lo de siempre, reconozco que a mí me cuestan. yo creo que la gente en personalmente. general no apuesta cuando es un acto así, no, sino que cuando es una boda a nivel más pequeño. Eso yo creo que la gente, igual que el hombre, apostamos, no arriesgamos, digamos, ¿no? Vamos Yo creo a lo que que seguro el tema de los estampados, lo que siempre cuando vas a un evento de este tipo, lo que no quieres es ir igual a nadie. Y si vas en un tono liso, es más fácil, si hay Pasar otro igual, desapercibido. pasar desapercibido. Sin embargo, ¿cuántas es tan temporadas marcado llevamos con las cuando- rayas? La raya blanco y negro. Y digo yo, me quiero morir. Otra persona con rayas en blanco y negro y complementos en rojo, señores. Y luego ofreces una flor y es un horror. Te dicen que es de su abuela. Y dices tú, pero vamos a ver. Más obvio y más vistoso que una raya, dime tú si no es más fino un estampado. Por eso digo que me llama la atención que salga tanto en prensa y salgan tantas famosas luciéndolo y no sea una tendencia que llegue realmente a la gente. Pero yo creo que es eso, el temor a coincidir con alguien y te queda súper marcado. Que vengan a Orosia. Hacemos uno por persona y nada más. Seguro que no coincide. Nos fijamos cuando vamos a... Ahora que estamos en época de bodas y demás, yo creo que los hombres, bueno, les es más fácil preparar el estilismo para ese tipo de ceremonias, pero las mujeres nos lo curramos mucho, María. Bueno, yo creo que a veces aciertas más cuanto menos intentes darle vueltas a la cabeza. Más fiel seas a ti misma y bueno, me imagino que cuanto más segura de uno misma seas, mejor. Pero sí que es cierto que la mujer le da muchas vueltas, a veces demasiadas. Pero en general a todo, ¿no? No solamente... Sí. En general a todos, sí. Somos fáciles de entrada, siempre tenemos plan B y C, no vaya a ser, pero en la ropa sí que es difícil a veces esas ciertas inseguridades y fulanita va con tal o cual y yo no sé, y los colores, las coincidencias, le damos muchas vueltas. Bueno, también es normal porque la mujer tiene mucho más variedad que el hombre en todos Sí. sentidos, desde el pelo, la ropa, los complementos. Entonces es normal también que le dé vueltas, ¿no? Nosotros somos más pim pam, traje, corbata o pajarita y argando. Bueno, pero a mí me gusta pensar que tienes un evento especial y que te piensas el look. Sí, yo sí. Sí. Yo sí.
Sí, porque normalmente precisamente por lo que también decía un poco también antes Serafín, es decir, que no quieres, es romper la monotonía, ¿no?, del uniforme, si no parece que llega un momento determinado que vas todos iguales, ¿no? Y luego sobre todo depende también el papel que representes en el acto al que vas, ¿no? Puede ser por ejemplo, lo que tengo que ser padrino de una boda, pues lógicamente tengo que pensar. Entonces yo puedo tener una idea, pero tengo que ir lógicamente coordinado de alguna manera pues con el novio, no a ver cómo vas a ir tú para ver cómo ir yo, no puedo superarle de alguna manera. Pero siempre quieres dar un toque personal. Sí, yo por ejemplo en esta ocasión pues voy a llevar un traje gris, pero le voy a dar un toque de un chaleco interior beige, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues a mí lo que me da un poco la ilusión es el chaleco. Oye, Quizá, manda ¿no? foto. Porque es lo que me rompe un poco la idea del traje, ¿no? Que puede ser convencional, ¿no? Es decir, que simplemente mantenga los cánones rigurosos de la etiqueta, ¿no? Pero decir, bueno, pues dentro de eso y poder darle un toque personal tuyo, ¿no? Claro, no somos muy protocolarios ninguno. Entonces nos solemos saltar un poco esa especie de normas que hay para un evento. Pero sí está bien establecer como una pauta para decir el color del traje, pues si el novio pues va de negro, que siempre va de negro, pues entonces el que debe de ir de negro es el novio y el padrino o el círculo más cercano. Los demás deberían de irse más al marino o al gris incluso, sin embargo pues todos vamos de negro a las bodas, es decir, pero yo creo que Bueno, yo está creo bien que cada vez establecer menos, un poquillo la pauta. Yo solo he puesto por gris, pero... Cada vez menos. Por eso me ha chocado lo que ha dicho. No sabía yo de ese traje tuyo. Y luego que también es muy importante, Jolín, también tener en cuenta, pues la boda es en un pazo, es por la tarde, es al aire libre, es en ciudad, eso te da muchísimo pie para escoger el look, vamos, por lo menos a mí. Cuando me invitan a algo, principalmente es por lo que empiezas a construir un poco la idea de qué voy a llevar, ¿no? Y da pie a muchísimos más conjuntos. Pero bueno, habría que empezar por ahí. Ver el sitio en el que La va a fecha. ser, la fecha. Pero el hombre tiene recorrido, hay complementos que también te dan, el reloj, los gemelos, un pañuelo, los zapatos, cuidado, Que es uno de los grandes calcetines, admirados. no, cuidado, el tiranto cinturón, ay. Ay, bueno, mucho que pensar. Hay que escarbar. Mucho que pensar. Y de pelos ya ni hablamos. De pelo ya no hablamos, o sea que... Luego conmigo no, por favor. Hoy, se lo comentaba hoy a María cuando estábamos en maquillaje de la chica en cuestión, que no nos gustó ninguno de los dos, que era rubia. Dime el nombre, que yo no lo apunté como siempre, lo Rubia. conoces. Sí, que tenía un traje negro, que dije yo, mira qué mal repartido va el volumen en el pelo. Leona Lewis, la cantante. Claro. Iba hecho un pecado. Sí, pero aparte Pero que ya esa no chica ha solo- acordado mucho, ¿no? No, pero no solo por el vestido, acordado sí, sino mucho, por, sí, por la sí, la distribución elección del del volumen. vestido, sí, Porque esa sí. chica le das un poquitín de Sí, volumen en el sí. cabello, un poco de rizzo, Sí. un poco de afro, un poco de... Más el Sí, cabello sí. como más voluminoso. Sí, pero y- apuesto y por ya el liso un poco cambia y- ya. Sí, 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 pero El bueno. cabello a veces forma parte del conjunto. claro, Es decir, totalmente. no solo es el acabado, si Totalmente. llevas moño recogido, sino es cómo lo Un llevas cuerpo y el volumen. voluminoso, Ah, y está con ahí el un pelo volumen muy que le das. pegado, parece el efecto de una cabecita. Evidentemente, después el escote, si llevas con escotes, si llevas chaquetas, si llevas... Eso ya es Pasa aparte, lo mismo pero con bueno. la ropa, a veces esa tendencia de, uy, estoy algo rellenita, tengo que ir marcando porque si no es que parezco más gordita. Y dices tú, pues no, mira, si te aflojas un poco, haces que todo vaya como más armonioso y que nada sobresalga, pues con el pelo algo similar. Con el pelo similar, es verdad. Oye, última pregunta ya para cerrar la mesa. Compra caprichosa de esta temporada. Pati. Compra caprichosa de esta temporada. Unas zapatillas deportivas. Zapatillas deportivas. Sí. Bueno, pero Apuntadas. zapatillas pero de sport, vamos, me refiero que no tipo sneakers. Compra caprichosa que quiero hacer, que voy a hacer o que ya hice. Yo ¿Qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Yo la he hecho, ¿eh? Ya. Ya, Yo aproveché mi viaje de cruzar el charco para coger. está bien que lo digas porque te iba a regalar unas, ya te iba a preguntar qué Ya, te bueno, cantabas, bueno. ya no puedo. Pues mira ¿no? este reloj. Bueno, también bien. Como que también muy bien. Caprichosa. Hombre. No es mala leche. Mira que digo tu edad de verdad, ¿eh? Me gusta, Te me tengo gusta. amenazada. No tengo ningún problema, ya lo he dicho Vale, yo a todo tiene el mundo. 26, tiene 26. Bueno, yo tengo María. muchas
compras caprichosas en lista de espera hasta que recupere mi figura, pero este verano me he tirado de cabeza las alpargatas en todos los colores. Como es lo más cómodo y lo más favorecedor, la tengo de todos los colores. La alpargata clásica de Yatá, este verano fue, vamos, mi compra favorita. Pues alpargatas por este lado, Serafín. Yo es que la mayor parte de mis compras son caprichosas, lamentablemente. Y la última que hice, como voy a llevar por fin uniforme en el trabajo, pues entonces me he comprado un par de zapatos pues para uniforme, unos de Anthem verde, para ir a juego con el cashmere de la corbata, y otros marrones, un juego de esterilla y marrón en piel que me ha encantado, de Travilla, muy, muy chulo. Bueno, una buena excusa esa, ¿eh? La tuya. Yo las busco fácil. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 por haber estado aquí compartiendo mi cumpleaños. Y nosotros nos vamos ya a repasar todo lo que aparece en las revistas del Corazón Prensa Rosa esta semana, a ver qué nos trae. Tiempo para repasar todos esos temas que aparecen en las revistas del Corazón y también para celebrar mis 25. Rosa Portela, buenas noches. Buenas noches. 25 y lo que haga falta. Y celebramos lo que sea, por celebrar que no quede. Y Laura Pérez, buenas noches. Muy buenas noches, muchas felicidades a tus 25. A mis 25. Y me faltan aquí José Antonio Pérez, Álvaro Peleteiro y Teresa Hombre, que hoy nos han dejado tirados, pero nos acordamos de ellos. Ellos se lo pierden. Por ellos, va por ellos. Peor para ellos. Va por ellos. Pues un lodeiro a su salud. Vamos a ver portadas de revistas y enseguida empezamos a comentarlas. Alba Carrillo, desolada. Alba Pardillo. ¿Qué esperabas, chiquilla? A Esto ver. es la crónica de la crónica del divorcio esperabas anunciado, alguna que otra cosa. sabemos desde hace tanto tiempo. Feliciano Hace ya meses, le dijo, 11 meses. 11 meses de Pero casados. es que Feliciano ya le dijo a un amigo suyo, antes de casarse, que ahora no podía echarse atrás porque estaba arrepentidísimo. Pero eso no hace falta que se lo diga el amigo, lo sabíamos aquí todas. No sabía Peleteiro, que no se lo creía, porque Peleteiro cree en el amor. Peleteiro cree en el amor. Pero no hay amor que valga y que la cabra tira al monte. Eso es un refrán. Bueno, pues Alba Carrillo da una entrevista en el Ola, en su desolación, diciendo, que a mí me hace gracia diciendo que, bueno, que habían tenido un desencuentro. Y hay muchísimas cosas en esa entrevista que me cuesta entender. Una de ellas es que habían tenido un desencuentro porque en un momento dado operan a su madre, ella cree que él no la apoya lo suficiente, y en esa discusión que tienen él le pide que se vaya de la casa, pero ella dice, bueno, vale, yo pensé que era para estar más tranquilos y porque teníamos invitados. Sí, sí. ¿Me echas de mi casa? Bueno, es que ¿cómo No quieres puedo que te lo entender. digan, chiquilla? Todavía no se enteró, pero te lo han dicho de todas las maneras. Pero los amigos de él decían además que él estaba hasta las narices de darle segundas y terceras oportunidades, porque es un chico que todos conocemos. Mira. Y el perfil que tiene, que le gusta la libertad, que le gusta salir, que le Bueno, gusta ella ya entrar. decía, hago lo que quiero, era la frase que más Ya. repetía dentro de De ese todas maneras, te voy a matrimonio. decir una cosa. Ya no hace falta tener el perfil de Feliciano para aguantar eso. Porque esta chiquilla se casó ya con un bebé, que, bueno, si tú decides tener bebés, muy bien, pero ya te viene con un bebé, a Feliciano. Vamos, le viene con un bebé. Y aún encima, Le cambiaba los pañales y le daba biberones, Laura. Y a los pocos meses le va la madre también a vivir allí para casa. ¿Tú te crees que eso lo aguanta cualquiera? Pero Pues la madre vive en su casa, ¿no? No, Ella se la madre cambió llevaba para viviendo- casa de su madre. No. Eso después. Ahora, pero vivió estuvo la mucho- madre viviendo estuvo una una temporada temporada. en casa de ella y Porque decía ella estaba muy el amigo sola de cuando él se Feliciano iba. que trataban fatal las dos al servicio. Mira, ella cuando él se iba a Miami, cuando se iba de gira,
se encontraba muy sola en una casa tan grande. Y entonces llamó a su madre. Entonces su madre vino a pasar una temporada mientras Feli estaba fuera y ya se fue quedando. Entonces se fue quedando cada vez un poquito más y Feli no aguantaba, según dice, todo es según el entorno de Según el Feli, entorno de Feli. Según Alba no que entiende, ella no lo acaba de entender. No, que su madre que ya era una presencia perpetua que en la su vida y que no podía. La sentó, como, a ver, siéntate ahí, y le pidió el divorcio muy fríamente. Y le preguntan en el Hola, si lo tuvieras delante, ¿qué le dirías? ¿Que por qué? Bueno, hija, pues haberse preguntado en aquel momento. Pero se quedó tan en estado de shock. Yo también hice como tú, chiquilla pero es un pregúntaselo poco que lo lenta, tienes delante. Es que yo creo que no, yo ya no le preguntaría nada, está todo dicho, coño. Concho. Ella en el estado de shock y dice, bueno, ella esperaba que en ese encuentro que iban a tener, bueno, hablar de todos los temas y solucionarlos, porque están mosqueados. Ella le manda una felicitación por Instagram y lo llama y le dice, si ganas la final, pero porque tenía a su hijo enfermo, y le dice, si ganas la final, voy a Estados Unidos a verte. Y él le dice, no, no vengas. Eso te tiene que dar que pensar, Alba. A ver, esta Eso chiquilla tiene es que dar que lenta, pensar. es lenta. Bueno, porque... Y ya hablaremos. Y ella pensaba que habían quedado en la casa porque ella estaba viviendo con su madre, por eso digo yo, y pensaba que iban a encontrarse en la casa, que quedan en la casa, en su casa, para hablar. Y su gran sorpresa es que en vez de tratar de arreglar todo, él le plantea, quiero el divorcio. Pero creo que ya no es la primera vez, que ya tuvieron muchísimos más problemas y siempre él quería divorciarse, él quería estar libre y él le decía que no le daba la libertad y ella le decía sí, 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 pero bueno, que al mismo tiempo le reñía muchísimo, porque la vez que salió de la discoteca con aquella chica que decían que era la novia y no era la novia de nadie, no era novia de nadie, ella parece ser que bueno, que ella le montó, porque ella creo que parece muy buena, pero creo que tiene un carácter así un poco endiablado. Y entonces creo que le montó un número y le dijo, tú que tienes que salir a una discoteca, que no sé qué. Voy a hacer un inciso aquí. Con Feli hay que tener un poco carácter Claro, endiablado. Sí, bueno, tú porque estás si no... casado, tú estás casado, y él dijo, yo estoy casado, pero entro y salgo cuando me da la gana, y voy a hacer lo que me da la gana. Mira, ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes con gente que sabes cómo es? Si toda España sabe cómo es Feli. Que con niños se acuesta. Bueno, pero también es verdad Que que la- ahí le voy a dar yo un Que la gente chance. cambie, no, la gente Ahí que le cree voy a que dar. vas a cambiar, creyó que iba a cambiar a Fonsi Nieto, no lo cambió, a este tampoco, no va a Fonsi cambiar Nieto, a por nadie. cierto, súper elegante, que le preguntaron por tal y dijo, yo, Alba tiene todo mi apoyo, que es la madre de mi hijo, y estoy muy agradecido a Feliciano porque trató muy bien a mi niño. Muy bien, muy elegante. Muy elegante. Pero esta chica, Alba ¿quién dice- creéis que Alba es el dice- posible bueno, Alba de próximo todas novio? formas, ¿os Pues es acordáis? casi, Alba- porque es lo que le... Ella, No, es casi no. Alba dice que oye, que Fonsi Nieto, después de todo tal, Fonsi Nieto, maravilloso como amigo, como persona, está a la altura siempre, ha sido ideal, maravilloso en su vida. Como pareja no han funcionado, pero a nivel personal, oye, lo mejor de lo mejor. ¿Ves? El tiempo pone todas las cosas en su lugar. Claro, En 11 meses, claro, pero Sí. es que ella es Feliciano una dirá chica lo que tiene un mismo. perfil que siempre dijo que le gustaba estar en casa, no sé qué, no sé cuántos, ya no soportaba a Fonsi Nieto porque empezó a hacer, bueno, porque empezó su carrera de DJ y decía que salía todas las noches, porque claro, un DJ si no sale por las noches lo tiene muy difícil. Ya, pero aún encima era un sieso, o sea, si llega Bueno, a- pues ya le, a lo de parecía, este- ya le parecía que salía mucho. Y eso con un se va sieso, si llega otro, con un que alegre, sale tal. ¿no? ¿Qué pretende? Yo es lo que digo, ¿qué pretende? ¿Volver con quién? Con Scassi, a ver con quién nos sorprende, porque el perfil de Que esta cambie el chica no es- perfil porque eso no llega a ningún lado esta chiquilla, ¿eh? No, porque él, desde luego, que también, porque estamos dándole solo a Alba, a él también hay que darle lo suyo. Pues es lo que te iba a decir. Él- Si tú sabes él- cómo eres, ¿para qué te metes en ¿Por ese qué te berenjenal? casas? Porque- Pero ¿Para él no qué te engañó a casas? nadie, él ya Sí, es así. ¿cómo lo engañó? ¿Se casó? Se engañó a sí mismo, se engañó a ¿Por sí qué te mismo. casas? ¿Os ¿Para qué te acordáis casas? que Y ya la sabíamos todos que petición de no. mano había sido súper romántica, Alba era la mujer de su vida, y se supone además que cuando da ese paso, jolín, Hombre, no lo da teniendo 15. sí, Fue un sí, calentón, fue un Mira, calentón. si además las imágenes las comentamos aquí, tan acarameladas, decíamos, pero este hombre que pasó, está abducido, no es el Feli que conocemos, el Feli que sabemos cómo es. No, pues sí. Bueno, así decía ella, que juraba y perjuraba que él estaba enamoradísimo de ella, es que bebía los vientos por mí, estaba súper enamorado, porque eso lo sé, eso no se puede disimular y lo sé. Y evidentemente, ¿no? Porque es verdad que para dar ese paso y llegar a casarse, pues, oye,
Bueno, pero parece ser que ya se casó arrepentido. Las fotos de la boda ya salía así un poco... Uy, Un poco arrepentido. Es que ya fue salía antes de con la cara de boda, miedo, ya bastante terror. antes, pero claro, la novia más atrás porque ella le dijo, ¿y qué tal si nos... Él le dijo, ¿qué tal si nos casamos? Así un poco un suponer. Y ella ya el 27 mismamente, y de repente se había metido. El pobre fue así sin pensar. No sé, a mí lo que sí que me choca de todo esto, vayamos a tal, es esas declaraciones de Alba Carrillo que cuenta todo esto en el Hola, mediante exclusiva, en vez de, mira, ese día estabas mal y te quedaste en estado de shock. A los 2 días coge el teléfono, queda con él y suéltale todo lo que le quieres decir. Ay, sí, ¿no? y él le va a dar los 50.000 euros que le dio Eso. Ola, pero bueno. Y ahora- Ola le dio 50.000 Bueno, pero hay euros. un Y- poco de dignidad, por favor. ¿Sabes? Y sí, ahora pero ya le dignidad, por pagan- favor. Un poco de dignidad, por favor, le pagaban 8.000 euros por cada bolo Y y ahora ya le pagan 18. 20, de entre 15 y 20. O sea que, hija, la cosa cambió. ¿Qué va a contar a Feliciano si ella está pensando en Escasi? Ahora va a Escasi. Pero que Por le va un con la decir. pero sale con la Por un madre, que se decir. prepare el que sea, que va con la madre. Escasi también. Es casi le vale la madre. Casi... ¿Qué tal está la ¿Qué más madre? casi? Bueno, pues contra viento y marea, Carlos Lozano sigue con su churumbela. Nunca mejor dicho que churumbela. Bueno, me hace también gracia esta chica con sus declaraciones. Es que Carlos es súper protector conmigo porque me quiere muchísimo, entonces siempre me dice cómo debo vestirme. Ah, eso es No, como protector. debe vestirse, no, le dice los tacones que tiene que ponerse porque es ¿Cómo muy debe bajita. vestirse? Y le dice siempre, Ella si dice le, cómo le debe decía que llevase vestir. unas plataformas a la isla. Y a eso- Pero es ¿por qué me porque podéis me creer? Y eso quiere, le porque llama me ser quiere. protector. Ajá. Mira, yo lo que creo simplemente es que Bueno. Carlos, pues mira, si realmente en Perú, mi teoría, en Perú estaría así ilusionado con ella y tal, pero Va a llegó acabar, ya aquí, está. Pero ahora ya no se habla con Mónica Hoyos. ya no se hablan. pero bueno, llegó y tuvo Lo intentó este todo, boom pero también que ella tuvo es en muy Gran pesadita. Hermano, y después le dan un programa que no sé cómo le irá, pero bueno, tuvo un boom mientras esta estaba en la isla, que salió muchísimo por la noche madrileña, volvió a recuperar el ritmo que tenía cuando vivía en Madrid. Y a verse guapo. Y esta quería que siguiese allí en la isla cuanto más tiempo mejor. Cuando la fue a ver a la isla, yo nunca vi un acercamiento más tremendo por parte de ambos, ¿eh? Porque a ella le pusieron también unas chuletas y Le gustaron más las Las chuletas, chuletas. se que... tiró a la carne y él, mi amor, come despacio, mi amor. Son insoportables, empalagosísimos. Come despacio que te vas a sentar mal, mi vida, mi amor, mi tesoro, mi cariño, mi vida. Y ella, sí, mi amor. Yo creo que ahí ya no hay nada, porque además ella en la isla hizo un papel tan ñoño que yo creo que a él se le fue Bueno, todo pues por lo de el- pronto mandaron a Mónica a tomar viento y ellos Ya, dos están juntitos. Ya, pero bueno, también, Efectivamente. ya sabéis que yo soy como, a ver lo que dura. Lo que dura así, te has vuelto... Bueno, la- eso como todo, Te has, claro. te has vuelto A ver ahí lo en que el papel dura, de como- José Antonio que no está ese espíritu de... Nunca se Nada, sabe. A ver lo que dura, a ver lo que dura. Yo Bueno, creo que ¿qué poco. me decís del culebrón Pepe Navarro y Ivonne Reyes? Que después de X. todas las cosas que pasaron, ahora parece ser que ves Pepe Navarro el que quiere hacerse la prueba. Sí, de pero bueno, pero lo paternidad. quiere hacer Y porque dicen niega que que es- sea su padre. O sea, al revés, la quiere hacer porque Pero dice que no es su la hijo. hace, o sea, en secreto, no cuando él se lo No, vamos a ver. mandaron a hacer. Se la mandaron a hacer, él no se presentó, con Sí. lo cual le adjudicaron La paternidad y tal. automáticamente. Y parece ser, cuentan en algunas revistas, que se la hizo A a escondidas. El resultado debe serle favorable a lo que él quiere y entonces ahora la va a pedir judicialmente, ¿no? Ah, o sea que le salió que supuestamente Se que supone no. que le salió que se debe suponer que no, porque de No. repente él dice que ahora quiere hacer y dice, además no sé qué problema hay. Ese hijo sabrá si realmente quién es su padre, ¡Qué sus hermanos, si fuerte! tienen no sé qué. Entonces se dice por ahí que ya se la hizo oculto, medio de Estrangis. Y Pero que ya se entonces la hizo, quiere- porque dice que la va a Pero hacer. mira, pero eso es muy porque no fuerte, le- entonces Ivonne Reyes le quiere Y entonces endosar al Ivonne chiquillo, Reyes, no es. creo. y entonces Yo Ivonne creo. Reyes dice que Nanay de la China que no quiere, no y que además quiere. no sabe porque revuelve eso. Que él ahora no, ahora ella que ahora ya no está. quiere, ahora que ya declararon que él era su padre y tal, pues no sé. Yo Uy, sin pues no yo embargo- quiere, ahora que quiero tiene que se la 8.000, haga, pero yo sin ya embargo- yo sin hay que embargo- saber eso. Sí, pero yo sin embargo creo que el niño es de él, ¿eh? Yo Entonces él, ¿por qué ahora la quiere reclamar? no lo sé, pero Claro. yo no tengo dudas. no Uy, me parece. pues Es raro, esto es es muy raro. raro, ¿no? Es raro. Sí, pero también él es muy raro. O Son raros sea, los dos. Ivonne Reyes sabría realmente de quién era. Ivonne Reyes yo creo que sabe que es de este.
Creía, por lo menos, si no, vosotros no os acordáis, si no, no te os vas a acordáis juzgar, hace ¿no? mucho tiempo, pero aquel programa que hacían que era... Ella hizo sus cálculos y el de la calculó oca, que era ¿os de este, acordáis? pero igual le salió mal el cálculo. No, pues os acordáis del juego de la oca. También, que hacían. sí. Es que era... Daban asco No, sí que incluso. con él está claro. No, pero a lo claro, mejor daban estaba a la vez asco, con otro. Porque Claro. una cosa, hay que ser profesional. Pero también es Tú estás extraño. con alguien y en pantalla no puedes hacer las ñoñerías que hacían, porque él era De todas formas, ¿no te repugnante, parece realmente. extraño tantos años que te acabas comiendo esa paternidad? Quiero decir Sí. que era fácil, si tú tienes esa duda o lo tienes Sí. claro Sí, o quieres saberlo sí. de verdad, te hubieras ido al juzgado. Claro. Has estado pagando una pensión bastante alta durante un montón de tiempo. Poco tiempo, hace Con- 3 años que está con pagando la el, Bueno, pero pensión. tendrá que con pagarle el lo de tal, atrás, y seguramente. ahora eres tú, cuando ya está, Sí, es es dejarlo muy correr y el raro. niño que tiene 17, en nada Claro, tiene la como- mayoría de edad. Sí, pero dice que la quiere hacer porque no cree que él no es el padre. Claro. Pero no porque ya la haya hecho. Bueno, Él que se la- cuenta él por ahí que supuestamente se la hizo cuenta por ya. ahí que la hizo. Yo Se lo que cuenta, leí se fue dice, que se la voy a rumorea- hacer porque yo no creo que sea el padre. Oficialmente Ahora es la va a eso. hacer oficial, Y pero que la hizo ya- extraoficialmente, los rumores que hay por ahí es que ya la habría Ya. hecho. Pues a ver, que saquen los Y O papelitos. sea, conclusión, le conviene. que ella estuvo con 2 a la vez y le pensó, hizo sus cálculos y pensó que era de Bueno, Pepe Navarro, Pepe pero- Navarro lo dijo siempre. Pepe Navarro dijo que con el piloto que ella tenía un novio que era piloto, según Pepe Navarro simultaneaba piloto con fue ella. después, Pues ¿no? según Pepe Navarro simultaneaba con el piloto. Dice él. Pero yo no sé si lo dice por Pues hay que ver. resentimiento, si lo dice Pues lo de verdad. veremos. Otro tema que está ahí, Edurne, hundida. y Este tocada. es el otro tema. Alba desolada, Edurne hundida. Bueno, pero Edurne es normal que estés hundida. Si tienes una pareja y confías en él, realmente no es nada agradable lo que... Toda la movida que ha No, salido y no. al final se demuestre que es verdad o se demuestre que no lo es. Pero bueno, yo creo que más bien se va a demostrar que sí Una lo es. movida un poco Pero sea fea. como sea, es muy desagradable, ¿no? Sí, Parece sí, ser muy que estaba fea. con Sí. su representante, que estaba comiendo cuando se enteró y que se puso Se atragantó. fatal. Dice que, bueno, su representante decía lo está pasando fatal. Bueno, se pero enteró ¿cómo lo cuando vas estaba a pasar? comiendo y Es que realmente la es que se verdad quedó hundida, ¿no? Es muy desagradable y sobre todo, pues eso, cuando una chica que es así tan no sé, tenía un proyecto de vida en común, pensaba Bueno, en ahí, salir. el que iba a fichar por el Real Madrid ahora ya no va a fichar por el Real Madrid. Bueno, la verdad mejor que se vaya a las antípodas, No, ahí está. porque realmente Pues, vamos, a es ver un cómo marrón. sale de esto, David. Es un marrón, ¿Cómo es sale difícil esto? salir de esto, yo creo. Sí. Y yo también creo que ella, si la apoya ahora, pues porque es todo muy reciente y ¿qué vas a hacer? Pues La apoya apoyas. ahora, también le apoyó a Alba Feliciano cuando salieron las fotos de Miami. A ver Sí. si después le apoyaba porque era lo que tocaba. Pero mira, a ver después. esta apoya, pero yo te digo que en un mes se le va todo ya. Bueno, va a ya. ser mucha presión sobre ella. Que Sí, para mí no tanto. a mí no me parece lo mismo. Por eso te digo, para nada. muchísima Hombre, no es lo presión, mismo, muchísima pero va a presión. hacer Y yo mucha digo, presión para ella. de hecho, esta semana, ya ves, es portada en 2 revistas. Sí. Para la semana, esto va a más, hasta el juicio, me imagino que irá a más. Y yo no sé si puede aguantar una presión tan No va a fuerte. ir a más porque viene Ana Obregón con nuevos Ay, proyectos, Dios. con nuevo novio, con un reality por ahí. Dios de la mío, marca- Ana Obregón. Ana Obregón le va a echar una mano sin querer. Ana Obregón para nada. Ana Obregón a la no mano lo se ve la mirar. echó al mister, ¿no? Ana Obregón, yo creo que Ana Obregón pues hará el programa, pero que no va a tener Ana mucho Obregón va a hacer el seguimiento. programa como las Kardashian. Bueno, no, como las Kardashian no, que yo soy actriz. Sí, pero mira, yo creo que el primero se Y se puede quedó tan ver ancha. pues por curiosidad, por no sé qué, pero no creo que tenga mucho seguimiento Ana Obregón hoy en día. Bueno, pues No va a le salir, veo va a yo. salir el de Condelequio, María Palacios, Antonia Delate. Me sacaron hasta Van a salir, van a mira, salir. muy natural ella, ya me la estoy imaginando. Me sacaron hasta despertándome. Ay, buenos Es que es días, actriz, toda maquillada. es actriz, claro. Mira, salir, lo que se dice salir, que salió fue Froilán, ¿no? Froilán salió y no volvió a entrar. Efectivamente, el que salió. Es un figura. Es un figura, pero su padre, ¿tú crees que es un niño que va a cumplir ahora mismo 18 años que no lo deje salir más que hasta las 4? Pobre Pero explícame, chiquillo. ¿tú crees que un niño de 18 años que sale hasta las 4? No me extraña que no volviese. Es que, es que me parece un figura, además escapó y dijo, y ahora me escapo por aquí, me Y voy se por escondió, allá, y me se Hizo escondió bien. en el reservado. Hizo bien, yo estoy con Froilán, no me parece normal que a los 18 años te manden estar a las 4 en casa. Habráse visto. Y Por muy rey que seas. Está preparando, mira, está preparando su Raquelita cumpleaños.
toma nota. Aún no tiene 18. Toma nota de lo que dice tu madre. Está preparando su cumpleaños para la próxima Claro, semana, hija. que va a ser un fiestón. Claro, hija, bueno, pues con su padre, con Marichalar, que era el que salía, el que cerraba todas las discotecas en Madrid, acordaros. Total, para la astilla. No, claro, pero ahora le prohíbe al niño salir hasta las 4, no lo entiendo. Lo que le da es envidia. A el que también va a las discotecas, bueno, las discotecas no, él va a los bares de lucecitas, el otro que... Porque, Pensé que decías no, Marichalar. Ortega Cano, que vuelve a los ruedos, y el hijo Ya. a las andadas. Y Ya, ya bueno, devolvió a los bares de lucecitas. Sí. Y Ortega Primero Cano de pasó por verdad el los cajero ruedos. para hacer un buen Ortega Cano gasto. de verdad los ruedos. Sí, bueno, creo que una cosa sí un poco festivalera, pero... No, sí, la festivalera, desde luego, porque Adelgazó mucho más... lleva preparándose... Sí, ¿cuánto bueno, no, tiempo adelgazar puede adelgazar lo que quiera, Adelgazó pero 10 kilos para yo conozco a prepararse, gente ¿no? muy delgada que no sabe torear, porque está muy delgado, no creas que te pongas delante de todo. Pero el traje de luces le va a quedar Por estupendo. cierto, tu adorada Tamara, diseñadora. Sí. Yo sabía que esta Tamara titi iba a llegar al diseñando, alma. está diseñando unas cosas súper bonitas. Muy bonitas. Pues seguro muy, que sí. muy elegantes, muy sencillas. Muy Pues seguro que sencillas, sí. Nada escandalosas. Debería de diseñar un hábito para las monjas de Bueno, algún más o convento, menos. ¿no? Que podría hacerle ella algo. Hombre, Y mira, yo lo que quería, si me permites, Ana, simplemente comentar, porque tanto hablamos de que Pilar Cordón era la tercera en discordia de la separación de Tina Onassis, sí. y parece ser que no. A Tina, de hecho, estuvo hablando con ella, parece ser que Pilar llamó a Tina y le dijo, mira, olvídate, no soy yo, hay otra. Pero no los había descubierto ella. No. Ella descubrió a una que vivía en Bruselas, Ah, pero que no vale. era ella, ¿eh? Ah, quiero vamos, decir o sea, hay que no tiene una terceras. fija, tiene claro, así que no hay un terceras, surtido. habrá cuartas y quintas. Bueno, pero pues esta no. no es Voy a hacer, ella. pues voy a comentar una cosita de Sí. Atina. Me da pena. A mí Pobre sí, niña ¿ves? rica. A mí a ti no me da pena. Pues a mí, sin embargo, ¿sabes lo que te digo? La encuentro más guapa que nunca. Está muy guapa, sí, es verdad. Y yo creo que le va a venir estupendo. Ahora es una chica Pues de 30 años. probablemente le venga Empezó con él estupendo, muy pero joven. probablemente Que se le venga vaya a Empezó muy pasar. joven. Yo creo Pero que él bueno. nunca le vi el perfil de hombre enamorado para nada. Yo creo que estaba más dedicado a otras cosas que tal. Es Ahora, que en estas circunstancias es difícil fiarse del bueno, que desde luego que lo que se te estoy, pone al lado. lo que estoy impresionada es con el mundo del caballo, porque parece que aquí en el mundo del caballo Hay mucho el picadero Y de y todo, sí. los picaderos. Uy, ¿cómo está el mundo del caballo? Bueno, pues... hasta Pues vamos a brindar. Pues por- hasta aquí nuestra Por el mesa. mundo del caballo, Laura. De verdad, en serio. No, por los 25. Ah, por los 25, sí. Por los que Peladeiros. han estado hoy aquí con nosotros y por los que volverán la próxima semana. Y ahora ya vamos a despedir el programa como se merece un día como hoy, con Lodeiros y con ese sorteo que vamos a hacer de la estancia en el Parador de Bayona y que nos lo trae María Dobarro en su sección. Vamos a ver quién gana. Eso. Y José Antonio, te guardamos una para la semana que viene. Es verdad, pues por la semana repetimos con Lodeiros. Mira tú qué bien. Pues llegó la hora de la verdad, fin del programa, y vamos a saber quién es el ganador de este concurso que María Dobarro propuso en su sección. Era acertar el año del gran incendio de Londres. Muchísimas respuestas, están todas aquí. Todo el mundo acertó, mandó un mail con sus datos y la respuesta correcta y llega la hora de la verdad. María, vas a ir de mano inocente, revuelve bien, no mires, no vaya a ser. A ver, ¿A quién mandas? Al Parador de a ver, Bayona. a ver. Y se va el número... 63. 63. Vale, pues el número 63 viene siendo María Lourdes Prada Ramos. Pues María Lourdes Prada Ramos, le mandaremos un correo electrónico para confirmar y ponernos de acuerdo con ella, y la próxima semana María Barros le entregará generosamente ese bono. Encantada. Feliz. de entregárselos. Pues lo esperemos disfrute que lo mucho. disfrutes muchísimo. Claro que sí, que lo pasé muy bien. Es un lugar maravilloso, además. María, próxima pregunta para Pues también muy fácil. el próximo sorteo. A ver, ¿cómo se llama el puente que comunica la Tate con la City y Saint Paul? Es un puente que se inauguró al iniciarse algo. Vale. Y hasta ahí puede leer. Es Pues- una muy buena pista. Y se inauguró cuando se inició algo. ¿Eh? Pues todas aquellas personas que quieran participar en el próximo sorteo de la sección de María Dobarro, Querido Mundo,
que nos escriban la respuesta correcta, datos personales a lasnochesdeana@correotv.es. Y María Lourdes Prada Ramos era la primera afortunada que se vaya ya a disfrutar del Parador de Bayona. Nosotros volvemos como siempre la próxima semana aquí con más cosas en las noches de Ana. Enhorabuena, Lourdes. Y enhorabuena, Lourdes, por supuesto.